Una chica se encuentra atada a la cama, completamente indefensa. Atrapada, lucha por cada respiración. Los doctores discuten qué hacer con ella. Mientras tanto, el alcaide Zerix se entera de que usarán una nueva tecnología. Dicen que el nuevo parásito altera la mente de los demonios. El médico se prepara para usar esta tecnología en la chica loba atada a la camilla. Cuando el médico hace que la chica trague el bicho, Zerix la mira de reojo con intenciones perversas. Sus gritos ahogados por el dolor resuenan en todo el quirófano mientras se retuerce. Uno de los médicos informa que el bicho parece estar surtiendo efecto. Zerix ordena que escuchen lo que ella balbucea. Siguiendo su orden, el médico le quita la mordaza y se acerca para oírla bien. La chica parecía hipnotizada, pero de pronto, con una mirada feroz, muerde al médico. Los otros médicos intentan someterla y detenerla con picanas eléctricas. Descubren que su colega está muerto y quedan en shock. Con ojos llenos de locura, la chica voltea hacia el alcaide y esboza una sonrisa diabólica. Frustrado, Zerix ordena que encierren a la chica en confinamiento solitario mientras planea su próximo movimiento. Afuera, el sistema alerta que un vehículo de alto riesgo está ingresando a la zona de seguridad. Una furgoneta fuertemente blindada acelera por un camino peligroso. Dentro, un joven va sentado en silencio. Frente a él, un monstruo asqueroso lo observa frunciendo el ceño y finalmente le habla. El demonio le dice que su apariencia humana es repugnante y le pregunta qué clase de monstruo es. El hombre simplemente lo mira en silencio. Sintiéndose insultado, el demonio levanta la voz y le pregunta si es mudo. El hombre le responde que fue condenado por robar en la casa de un funcionario humano. El demonio rojo le contesta que es una vergüenza y que parece anhelar la vida de los humanos. Se burla de él, diciéndole que, por codiciar ser humano, acabó siendo un debilucho que vive a sus expensas. Los otros demonios le dan la razón y dicen que un demonio debería verse como un demonio. Lanzan miradas críticas al supuesto humano que está sentado a su lado. Entonces, ese humano se transforma en un monstruo, revelando que solo estaba imitando un rostro humano. El demonio rojo vuelve a burlarse del que parece humano, diciéndole que por muy buen disfraz que lleve, igual terminará en prisión, y para provocarlo le escupe en el zapato. El hombre le lanza una mirada afilada y le dice que solo insulta a los demás para subir su propio ego. Al ver el tatuaje en su cuello, el hombre nota que es un demonio respetado de la guerra de la Santa Gloria, pero que fue atrapado por humanos igual que él. Insultado, el demonio aprieta los puños y se abalanza, pero el hombre lo mira con total calma. Bajo una lluvia torrencial, el vehículo por fin llega a la prisión de demonios en la isla prohibida del reino divino. Zerix espera bajo la lluvia con sus subordinados y sonríe cínicamente cuando el vehículo se detiene. Con voz retumbante, ordena que saquen a los prisioneros del furgón. El joven de antes es el último en bajar. Caminando con pesadez, se abre paso entre los demás prisioneros. El alcaide pregunta por qué solo hay 9 en la fila, si en la lista dice que son 10. Un guardia revisa el vehículo y reporta que hay otro prisionero, pero que está inconsciente. El alcaide pregunta quién es el responsable de haber noqueado a ese demonio. Zerix le clava una mirada intimidante al monstruo y le pregunta si fue él. Cuando el demonio esquiva la mirada, el alcaide posa sus ojos en otro. Sin embargo, el monstruo lo niega, señala al joven y dice que fue él. Zerix se ajusta los anteojos y clava su mirada fijamente en el joven. Se le acerca y le pregunta su nombre. El joven le responde que su nombre es Roel, y Zerix sonríe de oreja a oreja, mostrando todos los dientes. Le dice que no apesta tanto como los demás, pero que no le gustan los alborotadores. Ante la amenaza de un castigo, Roel argumenta que solo se estaba defendiendo. Zerix lo reconoce, pero de todos modos le da un fuerte puñetazo en el estómago. Cuando Roel cae de rodillas, el alcaide le dice que nunca se atreva a desafiarlo. Provocado, Roel muestra unos dientes afilados y unas orejas alargadas. Los guardias le apuntan con sus armas. Zerix declara que a partir de ahora todos son sus esclavos y cualquiera que intente desafiarlo morirá. Por sus crímenes, Roel es condenado a cadena perpetua y recibe un castigo de 7 días de confinamiento solitario por agresión. Roel deja de resistirse y se muestra dócil. Los guardias ordenan a los prisioneros que formen fila y marchen hacia la prisión. Zerix les sonríe con malicia, jurando que los hará trabajar con su misión. Él se vuelve hacia ellos y les da la bienvenida al infierno. Roel echa un último vistazo a la libertad. Los guardias los apresuran a caminar más rápido a pesar de los grilletes. Al entrar en la prisión, Zerix llama a Roel para que pase al frente. Uno de los guardias lo saca a rastras y lo lleva ante el alcaide. Zerix dice que es su lugar favorito en toda la prisión y que lo escoltará personalmente hasta la celda de aislamiento. Mientras el alcaide y los guardias escoltan a Roel, los demás prisioneros murmuran que sobrevivir en aislamiento es casi imposible y que su vida está arruinada.
Finalmente llegan al ascensor. Zerek les ordena a los guardias que los dejen a solas y que vuelvan a sus puestos. Tras empujar a Roel hacia adentro, pulsa el botón del 9º piso. Suben en el ascensor en silencio, y Roel mira rápidamente de reojo. Luego le dice al alcaide que, ya que están solos, puede dejar de actuar. El alcaide se desinfla como un globo y libera toda la tensión de su cuerpo. Le sonríe a Roel diciéndole que fue un gran actor y que ha colaborado muy bien con el servicio secreto de inteligencia. Lo elogia por haber aprovechado la pelea entre prisioneros para acabar en la celda de aislamiento. Roel dice que fue una coincidencia, ya que sabía que ese demonio pertenecía a un grupo extremista, la Sociedad Bélica de la Santa Gloria. Por eso se sentó frente a ese demonio que odiaba a los de su propia especie disfrazados de humanos. Al escuchar esto, Zerek no puede ocultar su admiración por el comisionado Roel. Luego se disculpa sinceramente por el puñetazo de hace un rato y agacha la cabeza. Roel se levanta la camisa para comprobar si tiene alguna herida. Pero en cambio el alcaide se queda maravillado al ver la tecnología utilizada en todos los espías que se infiltran en el reino de los demonios. Consiste en extirpar el núcleo demoníaco de los demonios capturados y trasplantarlo a los humanos. Mientras el alcaide sigue diciendo lo impresionante que es, Roel le pide que deje de mirarlo tan de cerca. Avergonzado, Zerek se disculpa y dice que se emocionó sin querer al estar ante su presencia. El hombre le dice que discutan sobre el objetivo al que deben acercarse. Aunque ha leído el informe, también es importante escucharlo directamente del alcaide. Mientras el ascensor sigue subiendo, Zerek le cuenta que ese demonio fue enviado por el Servicio Secreto de Inteligencia, pero que él casi no sabe nada al respecto. Lo único seguro es que ese bastardo es extremadamente violento. Al llegar finalmente al 9º piso, Roel se queda un poco sorprendido al escuchar eso. Antes de salir, el alcaide le dice al joven que es impresionante y le desea éxito en su misión. Las puertas del ascensor se abren, y el alcaide sale junto a Roel mientras los guardias reciben a su líder. Los demonios aúllan mientras pasan por las celdas. Durante miles de años, los humanos y los demonios han librado una larga guerra para exterminar a la raza del otro. Ambas razas enviaron espías al territorio enemigo para obtener información. Mientras él sigue caminando, los demonios en las celdas de aislamiento le rugen. Él recuerda sus días de entrenamiento en la unidad de inteligencia especial y cómo fue reclutado a la fuerza en ese escuadrón. Le prometieron que, si tenía éxito en su misión como espía, recuperaría su libertad y podría volver a ver a su familia. Así que por esa promesa está dispuesto a hacer cualquier cosa. Finalmente llegan a la celda de aislamiento 621. Zerek espera que logre salir con vida después de 7 días. Cuando abre la puerta, una energía escalofriante emana de inmediato desde el interior. A pesar de todo, Roel se mantuvo firme. Tenía que ganarse la confianza de la persona encerrada en la celda de aislamiento. Nadie recuerda exactamente cómo fue que los humanos y los demonios se convirtieron en enemigos mortales. Los demonios poseían un poder extraordinario gracias a su núcleo demoníaco y casi llevaron a la humanidad a su extinción. Hasta que, un día, apareció un gran sabio que salvó a la humanidad de la ruina total. A partir de entonces, los humanos se volvieron más fuertes y fundaron un imperio marcial inmortal. La guerra ha continuado ferozmente hasta nuestros días, cobrándose innumerables vidas. Como un espía infiltrado en la nación demoníaca, Roel se pregunta si él será la próxima víctima de este conflicto. Ahora se encuentra frente a su objetivo, una mujer. Esa mujer, llamada Bailey, lo mira fijamente con ojos llenos de desconfianza. Aunque parece frágil y delicada, es una persona extremadamente peligrosa. Él recuerda el momento en que le asignaron la misión. Su líder le recalcó una y otra vez la suma importancia de esta tarea. Para tener éxito, debe ganarse su confianza e infiltrarse en lo más profundo de la raza demoníaca. Su líder reveló que, hace 3 meses, Bailey se había infiltrado en su país y había asesinado a uno de sus diplomáticos. Ella pertenece al clan de los zorros demonio y posee un estatus considerable. Es increíblemente fuerte y asesinó a muchos antes de ser capturada. Por eso fue clasificada como una amenaza de alto nivel, y su líder le advirtió que tuviera mucho cuidado cerca de ella. El hombre le recuerda que, en nombre de su nación, debe seguir el plan y tener éxito. Sin embargo, a Roel no parece importarle la nación, solo hace esto para poder volver a ver a su familia. Mientras está de pie en la celda, Zerek entra tapándose la nariz ante el repugnante hedor del lugar. Roel se da cuenta de que esta no es una prisión normal. El alcaide sonríe y revela que están en unas instalaciones de experimentación construidas para demonios. Roel queda visiblemente conmocionado, ya que ignoraba que los humanos estuvieran experimentando con los demonios. Llena de rabia, Bailey jura que les devolverá a los humanos todo lo que les han hecho de maneras inimaginables. Zerek no se siente intimidado en lo más mínimo. Simplemente le aconseja que obedezca las órdenes. Al fin y al cabo, nadie puede desafiarlo. Para demostrarlo, tira de unas cadenas levantándola a la fuerza, y ella grita de puro dolor.
Roel se da cuenta de lo cruel que es al ver cómo saca una porra y golpea brutalmente a la chica. Él la agarra del cabello y le exige que lo divierta un poco. Al mirar su cuerpo, comenta lo blanco y suave que es. Por curiosidad, se pregunta cómo será su verdadera forma. Y si tiene cola, tira de su cabello con más fuerza, haciéndola retorcerse de dolor. Justo en ese instante, Roel se acerca y lo detiene agarrándole la mano. Con una mirada desafiante, llama bárbaro al alcaide por tratar a la demonio con tanta bajeza. Zerek le pregunta si acaso lo está amenazando. Aclara que simplemente no quiere que el alcaide se meta en problemas innecesarios y le recuerda que debe mantener distancia con los prisioneros demoníacos. Añade que a los altos cargos de la capital no les agradará un alcaide que trata a sus reclusos como si fueran simples juguetes. Zerek parece darse cuenta de que tiene razón y de que fue descuidado al cruzar la línea. Los funcionarios de la capital siempre son muy estrictos con estos asuntos, y si se enteran, su carrera sin duda estará arruinada. Echa un vistazo a Roel pensando que este joven acaba de salvarlo. Ese agente especial es muy maduro para su edad y tiene un futuro brillante por delante. Mientras tanto, Bailey se limita a observar cómo el alcaide le da la razón al nuevo prisionero. Zerek expresa que todavía sigue furioso con ella por desobedecer las órdenes. Roel se ofrece como voluntario para recibir el castigo en su lugar. Al oír eso, el rostro del alcaide se ilumina y, sin previo aviso, balancea su porra en su dirección. Roel cae al suelo por el violento impacto. Zerek ordena que lo golpeen sin piedad. Los guardias lo patean y golpean repetidamente mientras él intenta proteger su cuerpo. Bailey observa la violencia ante sus ojos sin mostrar ninguna emoción. Uno de los guardias levanta su garrote y lo golpea con todas sus fuerzas. El tremendo impacto le hace perder el conocimiento y los guardias por fin salen de la celda. Mientras caminan por el pasillo, Zerek les advierte que vigilen de cerca a Roel, ya que antes se había fugado de la prisión del norte. De vuelta en la celda, Roel sigue sin moverse. Bailey se pregunta si aún sigue vivo e intenta despertarlo. Sigue llamándolo, pero él continúa inconsciente. Con una expresión de terror, se pregunta si lo han matado a golpes. Como no quiere deberle nada a un desconocido, se acerca a él y trata de sacudirlo. Roel sigue completamente inconsciente. En sus sueños, alguien lo llama por su nombre. Una luz brillante inunda la habitación en la que se encuentra. Una mujer se para frente a él y le dice que ha sido elegido como agente secreto para una misión especial y que no tiene más remedio que aceptar. Si tiene éxito, comenzará una nueva vida y sus crímenes serán borrados por completo. Alguien lo llama desde atrás y se queda impactado al ver a su hermana pequeña, Mina. La niña sonríe de oreja a oreja y le dice que hoy es su cumpleaños, así que quiere comer tarta de chocolate. Sin embargo, una mano monstruosa se acerca hacia ella y él se aterroriza de que le hagan daño. Le grita desesperado que tenga cuidado. La mujer de antes ríe con malicia y le recuerda que debe cumplir con su misión o su familia no sobrevivirá. Lleno de rabia, intenta lanzarse a atacarla. Roel se despierta de sobresalto. Bailey se asusta y retrocede, sobresaltada. Él la mira de reojo y la ve en una postura bastante comprometedora. Avergonzado, aparta la mirada rápidamente. Con el rostro ruborizado, ella intenta decirle que estaba teniendo una pesadilla. Él coincide en que no fue nada agradable y añade que nadie encerrado en ese lugar podría tener dulces sueños. Le exige que se presente, ya que recibió una golpiza en su lugar. Bailey se ríe y le dice que nunca le pidió ayuda. Al ver su actitud tan arrogante, él la llama malagradecida. Pero antes de que termine de hablar, ella se presenta y también le pregunta su nombre. Él le dice cómo se llama y añade que es solo un don nadie. Ella le pregunta si es verdad que logró escapar de la prisión. Él se lo confirma, explicándole que huyó de la prisión de Nogdo en el norte, pero que lo volvieron a atrapar. Ella se queda atónita al saber que escapó de un lugar con tanta seguridad y le pregunta cómo lo hizo. Él entrecierra los ojos y la acusa de querer delatarlo con el alcaide. Sintiéndose ofendida, ella niega sus palabras y le aclara que jamás se pondría del lado de los humanos. Al escuchar que pertenece a la prestigiosa familia del zorro, él se pregunta por qué terminó prisionera allí. Molesta, afirma que mucha gente murió intentando atraparla y que si no tuviera esos grilletes quemaría todo el lugar hasta los cimientos. Al percibir su sed de sangre, él intenta calmarla. Él le pregunta si encerrar juntos a demonios de distinto sexo tiene algún propósito oculto. Ella cree que no es así, ya que a los ojos de los humanos solo son como ganado para cría. Está segura de que la prisión de Nogdo no sería muy diferente. Él le da la razón, pero añade que allí no había nadie tan hermosa como ella. Para presumir de sus habilidades, le dice que observe con atención. Ella le hace caso, y se queda perpleja al ver cómo se quita los grilletes con un movimiento rápido. Le exige saber cómo lo logró, ya que esas ataduras están diseñadas para suprimir el poder demoníaco. Él le aclara que no usó su núcleo demoníaco, y en su lugar le muestra una ganzúa. Al ver su confusión, señala que inventó una herramienta que también sirve para limpiarse las orejas.
Ella se asombra de que un objeto tan pequeño pueda liberar los grilletes que la han mantenido cautiva. Él le explica que esas cadenas no son tan complejas como parecen, y que las de la prisión de Nokdo eran mucho más sofisticadas. Dice que ha vivido como ladrón toda su vida y que esto no es nada para él. Ella aparta la mirada y le dice que es un presumido. Le pregunta cómo logró colar las herramientas en las instalaciones si hay escáneres dentro. Él le muestra un truco y le dice que no parpadee. Con un solo movimiento rápido, esconde las herramientas como por arte de magia para mostrarle la velocidad de sus manos. Impresionada, le pregunta dónde escondió las herramientas. En lugar de responder, levanta la mano y se acerca lentamente a ella. Ella le advierte de inmediato, pero ya es demasiado tarde porque él ya le ha tocado el pelo. Para su sorpresa, él saca las herramientas de ella y le pregunta cómo hizo para escondérselas. Le explica que desvió la mirada de sus manos y luego le lanzó las herramientas a ella. Ella se da cuenta de que las coló así y las escondió en un guardia antes de pasar por el escáner, y que tras pasar la seguridad con éxito, simplemente las recuperó. Él no podía estar seguro de que no revisarían a los guardias, así que las escondió en el alcaide en su lugar. Ella entrecierra los ojos y le pregunta cuál es su próximo movimiento. Él sonríe y le dice que salir de la prisión es la máxima prioridad. Ella le pregunta si sabe cómo salir de la cárcel. Él la tranquiliza diciéndole que encontrará una manera, porque no pueden quedarse y ser sujetos de prueba. Dice que, si tiene que morir, preferiría hacerlo huyendo hacia la libertad. Ella le pregunta con cautela si ya tiene un plan. Él le confirma que tiene uno, pero que necesita ayuda externa y le pregunta si conoce a alguien. Ella se ofrece a ayudar, pero él parece dudarlo. Sintiéndose ofendida, le dice que no sabe lo que significa su título de Hyson. Lo insta a que la libere para poder mostrarle su verdadero poder. Mirándola en silencio, él piensa que sabe exactamente de lo que es capaz. En el momento en que la libere, ella seguramente lo matará. Al ver que él no se mueve, ella le repite que debe quitarle las ataduras. Aunque es peligroso, no tiene más remedio que liberarla para que la misión tenga éxito. Mientras tanto, en su oficina, Zerek está hablando por teléfono con un alto funcionario. Les asegura que el espía ya ha sido ubicado dentro de la prisión. Promete que cumplirá la misión sin problemas y cuelga el teléfono. Juntando las manos, planea cooperar con Roel hasta el final. De vuelta en la celda, Roel retrocede ante Bailey, a quien acaba de liberar de los grilletes. Mostrando los colmillos, su apariencia transformada resulta extremadamente aterradora. Verla en persona es mucho más horripilante, y su presencia rivaliza con la de aquella mujer del servicio secreto que tanto odia. Emocionada por su libertad, mueve la cola mientras observa toda la celda. Roel se queda inmóvil observándola, ya que parece estar fuera de control. Aunque su departamento lo planeó todo cuidadosamente, este es un factor incontrolable, y él debe mantenerse en guardia ante ella. Como una bestia, grita que el olor de la libertad la excita. Él recuerda que ella siempre operaba en la primera línea, y que su fuerza es casi inigualable. Aún así, debe ganarse su confianza. De lo contrario, el servicio secreto no los dejará en paz ni a él ni a su familia. Fracasar no es una opción para él, ya que todo lo que valora estaría en peligro. Con determinación, se recuerda a sí mismo que todo debe estar bajo su control. En ese momento, ella se vuelve de repente hacia él y él no puede evitar soltar un suspiro profundo. Ella lo tira al suelo y roza lentamente su pecho con sus afiladas garras. Le pregunta quién es y a qué familia pertenece. Aterrorizado, él se transforma en un lobo demoníaco. Le revela que proviene de la tribu de los lobos del noroeste y que un artesano humano le enseñó a abrir cerraduras. Ella se burla de él, pensando que podría estar mintiendo. Ella puede sentir que su corazón late muy deprisa. Sin embargo, recuerda que lo que quiere es venganza, algo que casi olvida al estar hablando con él. Al verlo confundido, ella le explica que irá tras el director que la trató como ganado. Incrédulo, él le dice que esa no es la prioridad en este momento. Ella lo mira con sospecha cuando él señala que primero deben escapar y luego planear su venganza. Ella lo piensa un momento y acepta que tiene razón, pues ya no soporta seguir en ese lugar. Ella se pone de pie y le pregunta cómo saldrán de allí. Él revela que su plan incluye al director, lo cual despierta el interés de ella. Él señala las tuberías de la habitación. Confundida, ella le pregunta cómo pueden ayudarlos a escapar. Él le explica que la prisión tiene una red de tuberías que da al exterior, y su plan es escapar por ahí. Ella no lo entiende porque son demasiado estrechas. Él le responde que hay tuberías más grandes que vio cuando lo capturaron. Cuando ella pregunta cómo conseguirán los planos de las tuberías, él responde que deben llegar hasta la oficina del director y tomarlo como rehén. Luego buscarán los planos y usarán al director como escudo para escapar. Él le reitera que su única preocupación es si ella podrá vencerlo. Ella le asegura que será pan comido y que también planea matar a Zerek.
Así, el único problema restante es cómo ganarse la confianza del director y acercarse a él. Necesitan una razón para que él venga a ellos. Al escuchar esto, ella se ofrece a atraer al director, diciendo que tiene información que no podrá rechazar. Tras una breve discusión, él la convence de volver a ponerse los grilletes para mantener la farsa. Ella se niega porque acaba de ser liberada. Un momento después, ella finalmente accede y le tiende las manos. Después de encadenarla, él le dice que su plan está por comenzar. Él le da la espalda, emocionado porque todo está saliendo según lo planeado. Decidido a ejecutar el plan, grita a todo pulmón pidiendo ayuda a los guardias. Grita que es una emergencia y espera a que alguien responda. Uno de los guardias está furioso por los constantes aullidos de los monstruos. En cuanto Roel ve al guardia, se recompone y le dice con urgencia que tiene algo importante que reportar. El guardia lo culpa de los aullidos y abre la puerta de la celda para castigarlo. Roel niega las acusaciones del guardia, quien agarra su garrote con fuerza para golpearlo. Pero en lugar de escuchar, levanta su arma y la balancea hacia él. Con una sonrisa, Bailey le dice al guardia que fue obra suya mientras Roel bloquea el ataque. Ella dice que está dispuesta a intercambiar información por su libertad y revelar la ubicación de la base de inteligencia de su clan. Roel sonríe mientras el guardia se queda en shock. Poco después, por fin están en la oficina de Zeric. El hombre está bastante complacido de que ella finalmente haya accedido a darle información. Entonces, la presiona para que hable, esperando obtener información útil de ella. Mientras ella hace una pausa, él piensa que el director cooperará con el plan sin importar qué información le dé. Él repasa el plan en su mente y le sonríe a ella. Sin embargo, ella murmura tonterías y empieza a calcular algo. Mirando hacia afuera, le susurra que se le ha ocurrido un nuevo plan. Él se queda completamente en shock cuando ella propone abandonar el plan original y saltar en su lugar. Él voltea a ver la ventana, preguntándose si ella realmente piensa saltar por ahí. Preocupado, duda si es seguro dejarle el plan a ella porque parece ser muy impulsiva. Su ruta de escape ya fue planeada por la División de Inteligencia Secreta, y contradecir los planes de la malvada reina será complicado. Si ella llega a sospechar una traición, su familia correrá un gran peligro. Además, tirarse al océano los haría pedazos porque el mar embravecido de abajo no perdona. Él se acerca más a ella y le pregunta por qué cambió el plan tan de repente. Él recita el plan de capturar al director, conseguir los planos y escapar por los canales. Ella argumenta que el punto del plan es escapar, y que saltar por la ventana es exactamente lo mismo. Él reconoce que tiene razón, pero señala que es demasiado arriesgado porque podrían morir por el impacto. Ella le dice que confíe en ella, asegurando que no pasará nada. Él se niega, diciendo que no puede confiar su vida a alguien que acaba de conocer. Ella lo mira fijamente y le responde que entonces se quede ahí. Dice que sabe cómo abrir cerraduras y que tal vez pueda encontrar otra forma de escapar. Él se niega a quedarse atrás, sabiendo que lo acusarán de cómplice y lo ejecutarán. Ante esto, no le queda más remedio que acceder a su plan. Zeric nota que están susurrando algo y los reprende. Advierte que recibirán un castigo severo si intentan algo raro. Mirando a Roel con dureza, le recuerda que la seguridad de su familia estará en peligro. Se pregunta si esa reina malvada le ordenó que le transmitiera un mensaje. Tenso, aprieta los puños por la preocupación de su familia. El alcaide la insta a hablar, diciéndole que le dará la libertad si la información lo vale. Ella se da vuelta para observar a los guardias. Él observa cada uno de sus movimientos, todavía dudando sobre qué hacer. Ella está lista para darle la información, pero dice que es de alto secreto y solo puede decírselo a solas. Intrigado, se acerca a ellos, repasando mentalmente el plan donde sería secuestrado. Después de eso, buscarán los planos para escapar a través del sistema de drenaje. Sin embargo, se da cuenta de que esa demonio definitivamente lo matará. Con solo mirarle la cara, sabe que ella planea acabar con él. Mientras tanto, Roel intenta advertir al alcaide que la demonio pretende escapar por la ventana. Tienen que hacer que ella siga su plan original y se atenga a él. Zeric nota que Roel intenta advertirle sobre la ventana que está a sus espaldas. Mientras el cielo retumba con fuerza, comprende que Roel quiere decirle que los deje escapar por la ventana. De esta manera no será secuestrado ni estará en peligro. Se conmueve, pensando que nunca olvidará ese favor en toda su vida. Roel se pregunta si el mensaje que quería transmitir fue entendido. El alcaide se detiene en seco. Como él no se acerca más, ella se burla llamándolo cobarde. Zeric se ríe a carcajadas. Sintiéndose insultada, le pregunta de qué se está riendo. Él la llama patética y le pregunta si realmente creía que caería en su trampa. Piensa que después de tanto tiempo en las instalaciones no revelaría todos sus secretos tan fácilmente. Ambos parecen sorprendidos por sus palabras. Roel en particular está confundido de por qué el alcaide tampoco siguió el plan. El alcaide sonríe al ver que sus palabras los han dejado en estado de shock.
Menciona que intentan robar los planos para escapar a través de los túneles, pero los planos están guardados en su caja fuerte y ya ha descubierto sus planes. Ella lo llama estúpido y lo sorprende al afirmar que ha cometido 2 errores fatales. Él le advierte que le hable con respeto, ya que todavía tiene la ventaja. Sin embargo, para Bailey, es él quien debería tener cuidado. Ella admite que quiere los planos, pero que ahora mismo está encadenada. Zeric asiente y le pregunta cuál es su plan para arrebatárselos. Entonces se da cuenta de que ella ha forzado la cerradura y se está liberando. Ella lo ataca y él apenas logra esquivarla. Se sorprende al ver que realmente se ha liberado. Con una sonrisa burlona, ella le dice que no debió haberla encerrado junto con Roel. El espía se encuentra en una situación difícil y no sabe qué hacer. Zeric se da cuenta de que él realmente puede abrir cerraduras. Por eso había escapado de la prisión de Green Island. Sin embargo, todo esto no tiene sentido. Zeric mete la mano en el bolsillo para agarrar su radio y ordena al equipo de asalto defensivo que vaya a su oficina y active el protocolo de bloqueo de clase A. Sonríe para sí mismo, pensando que los ha acorralado tanto que no les queda más remedio que saltar por la ventana. El equipo de defensa llega y Zeric ordena abrir fuego contra los 2 demonios. Con un movimiento rápido, Bailey corre hacia Roel para protegerlo de la lluvia de balas. Al verse acorralados, no tienen más opción que arrojarse por la ventana. Ella le pregunta si tiene alguna idea mejor. Él maldice al alcaide en su interior, jurando que volverá incluso de la tumba para matarlo. Zeric declara que no dejará que ambos escapen tan fácilmente. Al concentrar su poder, una fuerte corriente eléctrica fluye de sus manos, transformándose en una poderosa espada. Los 2 prisioneros se sorprenden, y Bailey en particular se da cuenta de que él domina la transmutación de materia de tercer nivel. Con esto, deja claro que no les permitirá escapar. Roel se vuelve hacia su compañera y le pregunta si puede enfrentarlo. Ella insiste en que deben ir directo a la ventana, ya que luchar solo retrasaría la huida. Ella mira hacia afuera y le dice que la siga. Corren hacia la ventana y Zeric piensa que todo está saliendo según su plan. Mientras el arma de Zeric vuela hacia ellos, se lanzan hacia la ventana. Él apenas logra esquivarla. Zeric vuelve a blandir su arma y Roel cae hacia atrás. Bailey lo mira pero no hace ningún movimiento para salvarlo. Él no puede creer que ella esté a punto de abandonarlo. Ella rompe la ventana y se para en el borde. El alcaide se ríe diciendo que hizo una alianza muy frágil, y por eso él será el primero en caer. Cuando Zeric se mueve para atacarlo, Roel sigue petrificado por el giro de los acontecimientos. Antes de que pueda lastimar al espía, Bailey lo bloquea con su cola y agarra la pierna de Roel. Luego lo arrastra hasta dejarlo colgando en el aire. Ella observa el mar embravecido debajo de las instalaciones. Preso del pánico, Roel le ruega que lo reconsidere. Sin embargo, ella ya tomó una decisión y salta hacia el abismo por la ventana. Mientras Zeric observa su escape, Roel grita a todo pulmón cayendo hacia su muerte. Al verlo gritar, siente lástima por Roel. Él recuerda las órdenes que recibió antes. Debe herirlo gravemente durante la fuga para disipar cualquier sospecha del enemigo. Vuelve a blandir su arma, pidiéndole perdón a Roel una y otra vez. Todo debe salir según el plan. Mientras Roel sigue cayendo, Zeric apunta y lanza su arma con la intención de causarle una herida aún mayor. Cuando la espada atraviesa a Roel, Bailey grita desesperada su nombre. Siguen cayendo y Roel se pregunta por qué se ha convertido en el objetivo. La espada se transforma y regresa a Zeric. El alcaide se disculpa una vez más, diciendo que solo estaba siguiendo órdenes. Al borde de la muerte, Roel le suplica a Bailey que no lo deje morir. Ella le asegura que eso no pasará, y los envuelve con su cola para amortiguar el impacto en el agua. Mientras se sumergen en las profundidades, Zeric ordena avisar a la patrulla marítima para que atrapen a los fugitivos. La patrulla marítima registra el mar oscuro, pero informa que no han encontrado a los fugitivos. Los guardias dudan poder encontrarlos, ya que es como buscar una aguja en un pajar. Además, es muy probable que ya se hayan ahogado en el mar. Justo en ese momento, uno de los guardias divisa algo oscuro acercándose al barco. Al acercarse, avisan a todos que un objeto no identificado se aproxima y piden encender los reflectores. Para su sorpresa, Bailey, aún acurrucada como una bola dentro de su cola, sale disparada del mar y choca contra el barco. La escena supera toda lógica, dejándolos paralizados en el acto. Finalmente ella apareció y tomó al herido Roel entre sus brazos. Con ojos ardientes, aterrizó en la cubierta y los guardias comenzaron a disparar. Balanceó su cola hacia adelante, como un escudo, y contraatacó, cortándolos con una fuerza brutal. Los guardias cayeron uno por uno, quedando a su entera disposición. Mientras el barco seguía navegando, Bailey desató una masacre en su interior. Uno de los tripulantes sobrevivientes le suplicó que le perdonara la vida. Con una mirada amenazante, ella le preguntó si podía pilotar el barco. El hombre respondió de inmediato que sí podía. Ella le ordenó que dirigiera el barco lo más cerca posible del sector 3 y mantuviera la comunicación con la base. Él prometió no hacer nada sospechoso y accedió a seguir sus órdenes.
Luego recostó con cuidado al inconsciente Roel en el suelo. Cuando él se estremeció de dolor en sueños, ella lo tranquilizó, diciéndole que ya estaba a salvo. Ella le pidió al tripulante un botiquín de primeros auxilios y él se ofreció a traerlo. Poco después, con Roel ya tratado y aún dormido, el tripulante seguía pilotando el barco sin pausa. La expresión de Bailey mientras lo cuidaba era indescifrable. Mientras tanto, el rostro de Roel se contorsionó al ser arrastrado su subconsciente hacia el pasado. En su sueño, unos niños juegan felizmente. Amu le está mostrando lo rápido que gira su molinillo de viento. Él le pide que tenga cuidado y que no corra demasiado rápido. Mina se le acerca y le ruega que a ella también le compre un regalo. Como mañana es su cumpleaños, él le promete comprarle un pastel. Mina, muy emocionada, se sienta a su lado y le pide un pastel de chocolate. Al verla tan feliz, él le reafirma su promesa una vez más. Sin embargo, el tono de Mina cambia de repente y le pregunta por su misión. Él, sorprendido por esto, mira a su hermanita. De repente, Mina vuelve hacia él su rostro cubierto de sangre, mostrándole las consecuencias si su misión fracasa. Aterrorizado, Roel retrocede. Los demás niños también lo miran fijamente y tienen las mismas heridas que Mina. Él tiembla de terror y conmoción ante la horrible escena que tiene frente a sus ojos. De repente escucha una voz familiar a sus espaldas y al darse la vuelta ve a la malvada Muya. La jefa de la división de inteligencia se acerca a él. A medida que se acerca, él le echa en cara la promesa de mantener a su familia a salvo. Ella lo mira con dureza y le recuerda que él no tiene ningún derecho a negociar. De hecho, debería estar agradecido de que la división de inteligencia lo haya elegido. Le jura que si completa la misión de infiltración, le concederá un favor. Él le responde que no quiere nada más siempre y cuando su familia esté a salvo. Él reacciona con ira cuando ella lo golpea de repente. Al ver la ira en sus ojos, Muya lo patea brutalmente y él cae al suelo con un golpe sordo. Ella se acerca lentamente a él. Teniéndolo ya completamente a su merced, le exige que la llame señorita Muya y le muestre el máximo respeto. Le dice que no es más que un perro que debe ser leal a su amo y que lo matará si vuelve a desafiarla. Roel grita en su sueño. Abre los ojos lentamente y mira alrededor del interior del barco. Al no poder moverse y ver solo al tripulante, piensa que está en otro sueño donde se siente impotente. Recordando su sueño, jura que le arrancará la vida a Muya. Justo en ese momento, Bailey se da cuenta de que él finalmente ha recuperado el conocimiento. Al darse cuenta de que ya no es un sueño, intenta levantarse pero se agarra a la herida. Por suerte, su clan de lobos tiene una capacidad de recuperación innata que le permite sanar rápidamente. Dentro del barco que navega por mares agitados, pregunta si se encuentran en un barco. Ella le explica que secuestró un barco patrulla cuando él se desmayó por sus heridas. Él se da cuenta de que están en un barco humano y que todos los que estaban dentro fueron asesinados por Bailey. Al ver los cadáveres esparcidos por el pasillo, él pregunta a dónde se dirigen. De repente, el marinero grita que están chocando contra algo. Antes de que puedan reaccionar, el barco se inclina hacia un lado y él pierde el equilibrio. Él se pregunta si los enemigos los están persiguiendo, pero Bailey lo tranquiliza diciéndole que no es así. Finalmente han llegado a su destino. Al verlo confundido, ella le explica que han llegado al Mar Negro de la Nación Demoníaca. Mirando el mar, Roel comenta que es un paisaje realmente espeluznante. Él dice que las caóticas tormentas evitan que los humanos tengan éxito en sus ataques. Ella está de acuerdo, añadiendo que sin eso, la región sur de la Nación Demoníaca habría caído por completo. Mientras el barco avanza tambaleándose, él advierte que podrían volcar si se adentran más. Ella lo tranquiliza asegurándole que eso no pasará. Entonces, ella recita un conjuro desconocido. El peligroso mar parece responder a su hechizo. A lo lejos, un tritón escucha su voz y nada hacia ellos junto con otros monstruos marinos para responder a su llamado. Roel se pone tenso cuando suben al barco. Se queda en shock al ver a los exploradores de las profundidades en la cubierta. El marinero al timón también está aterrorizado, sobre todo cuando uno de los monstruos le ordena salir de la cabina. Cuando Roel le pregunta si ella invocó a los exploradores de las profundidades, ella lo confirma. Uno de los exploradores le exige que se identifique, ya que conoce la señal de transmisión secreta. Ella revela que es la Azón del clan de los zorros y ofrece recompensarlos si la llevan a Ciudad Fría. El monstruo la mira con incredulidad al escuchar su verdadera identidad. Al notar la duda en su voz, ella libera su poder para despejar cualquier sospecha. Con esto finalmente la reconocen y se inclinan ante ella. Ella les ordena que la lleven a Ciudad Fría. Como su regreso es ultra secreto, les prohíbe apartarse de su lado. El tritón acepta su plan. Mientras tanto, en Ciudad Fría, un asistente informa a su amo que Bailey ha regresado con éxito a la ciudad. El amo se queda bastante sorprendido de que ella realmente haya logrado escapar. Teme que ella se convierta en un problema en el futuro.
Al escuchar esto, el asistente sugiere actuar ahora mismo, pero su amo responde que es demasiado pronto y que solo observarán por el momento. Por otro lado, en el muelle de Ciudad Fría, los tritones escoltan con éxito a Bailey y a Roel hasta la ciudad. El monstruo le desea bienestar y se prepara para marcharse. Bailey le dice que hablará con el comandante de defensa para conseguirle un puesto de mando. Roel se sorprende de lo próspera y desarrollada que es Ciudad Fría. Bailey le explica que la ciudad está situada cerca del Mar Negro y es una fortaleza de defensa clave. ¡Una fortaleza! Aparte de la capital imperial, es una de las 3 principales capitales de la nación demoníaca. Cuando él le pregunta a dónde van, Bailey le responde que van a casa. Justo en ese momento, una caravana de coches de lujo se detiene de golpe frente a ellos. Bailey parece sorprendida por su escolta, y Roel se maravilla ante la majestuosa escena que demuestra el estatus de ella. De uno de los coches baja una mujer con cuernos brillantes. Roel se sonroja pensando que es muy atractiva. La mujer, llamada Sira, se arrodilla ante Bailey y se alegra de que esté a salvo. Al escuchar que el gran ancestro esperaba su regreso, Bailey no puede evitar que las emociones la embarguen. Entre lágrimas, Sira le dice que el gran ancestro no ha dejado de pensar en ella desde que fue capturada. Mientras Bailey lucha por contener las lágrimas, Sira mira a Roel y pregunta quién es él. Antes de que el hombre pueda responder, Bailey le dice que se llama Roel y que fue quien la ayudó a escapar de la prisión. Al escuchar esto, Sira también le expresa su gratitud. Roel la tranquiliza diciendo que no fue para tanto. Bailey dice que ahora deben regresar. Sira asiente y les abre la puerta. Los dos se sientan uno al lado del otro en el coche. Incomodado por el silencio, Roel la mira de reojo. Al notar su incomodidad, ella le dice que pregunte si tiene curiosidad por algo. Él pide que lo dejen en cualquier lugar, ya que no quiere involucrarse con la alta sociedad. A ella le sorprende su actitud, como si no quisiera una recompensa por haberla salvado. Ella le dice que la influencia de su clan podría cambiarle la vida. Confundido, él le pregunta quiénes son exactamente los miembros de su familia. Ella revela que Cold City solía llamarse Ciudad Cheongu en honor a su clan demoníaco de zorros, la familia Cheongu. Sus ancestros fueron los grandes reyes zorro de 9 colas derrotados por el rey demonio. Y por eso su ciudad luego fue rebautizada como Cold City. Para contener el creciente poder del clan, el rey demonio los reubicó, pero siguen estando en la cima. Él dice que creció en el mundo humano, así que no sabe mucho sobre el mundo demoníaco. Al escuchar esto, ella le pregunta si todavía piensa rechazar su recompensa. Él admite que es porque ella es alguien mucho más importante de lo que pensaba. Cuando ella le pregunta una vez más, él rechaza por tercera vez una recompensa por haberla salvado. Molesta, ella finalmente acepta su decisión, pero quiere llevarlo primero a conocer a su bisabuela. Él deja claro que no le molestaría recibir una compensación económica, pero antes de que pueda terminar, ella lo hace callar y dice que necesita estar en paz consigo misma. Se dirigen en silencio hacia la casa de ella. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegan a la mansión del clan zorro. Bailey anuncia su llegada. Los guardias zorros se alegran al verla. Uno de ellos entra corriendo a la mansión para informarle a la bisabuela que Bailey por fin ha vuelto. Mientras el guardia corre como un loco gritando que ella da un paso hacia el interior. El mayordomo Luke lo regaña por hacer tanto ruido dentro de la mansión. El guardia le informa que Bailey ha vuelto y que debe darle las buenas noticias a la bisabuela. Pero Luke, sin inmutarse, le advierte que bajo ninguna circunstancia debe causar un alboroto. Para corregirlo, obliga al guardia a abofetearse a sí mismo 60 veces para que aprenda la lección. El guardia ruega por perdón, y Bailey señala que solo perdieron la compostura de tanta alegría por su regreso. Luke la saluda cortésmente, y le dice que vaya a ver a su bisabuela, que seguro la ha estado extrañando. Roel nota que el mayordomo no le tiene mucho aprecio a Bailey, y se pregunta si alguien le está cubriendo las espaldas. Mientras tanto, Luke lo mira de reojo. Bailey insiste en intervenir en el castigo del guardia, pero Luke le recuerda que la supervisión de los sirvientes es de su jurisdicción. Si le parece injusto, puede quejarse con el líder del clan. Ella lo mira con desprecio. Sira da un paso al frente para advertir a Luke sobre su insubordinación y amenaza con informarle a la bisabuela. El mayordomo le recuerda su posición como sirvienta de Bailey y le dice que no tiene derecho a replicar. Mientras Luke apresura a Bailey para que vaya a ver a su bisabuela, ella aprieta los dientes con furia. Aprieta los puños al no querer acatar sus órdenes, pero al mismo tiempo intenta mantener la calma. El mayordomo se burla de ella en silencio. En ese instante, Roel interviene y le da una violenta patada en la cara a Luke, quien se encoge de dolor. El guardia, Sira y Bailey quedan impactados por la acción de Roel. Él regaña al hombre por haber desobedecido la voluntad de su dueña. Furioso, Luke exige saber quién es él. Roel, sin inmutarse, le dice que se merecía el golpe por haber sido tan insolente. Le señala que, como mayordomo, debe acatar la voluntad de su dueña.
y aún así se revela abiertamente contra ella, como si se creyera superior a la señorita. Sintiéndose humillado, Luke le pregunta por su identidad. Bailey revela que Roel fue quien la ayudó a escapar. Luke toma nota de esto y como Bailey intercede por él, le dice apresuradamente al guardia que se largue. El guardia agradece su misericordia. Luke le pide a Bailey que se apresure diciendo que su bisabuela la está buscando. Al oír esto, ella se dirige a la habitación de su bisabuela. Mientras pasan junto a él, Roel mira a Luke y Luke le devuelve la mirada con evidente desprecio. Luke jura en silencio que se volverán a encontrar. Mientras tanto, la bisabuela, Dana, está sentada en su trono. Pregunta si Bailey aún no ha llegado, ya que la ha estado esperando. La criada le asegura que Bailey ya está en camino. En ese momento, otro sirviente entra al salón y anuncia que Bailey finalmente ha llegado. Dana se pone de pie de un salto con anticipación. Finalmente Bailey entra en la habitación y al ver a Dana le tiemblan los labios. La bisabuela se acerca a ella y le acaricia el rostro suavemente con ambas manos. La mira por un momento y le dice que ha perdido peso. Bailey se disculpa por haber preocupado a Dana. Le asegura que no está herida. La anciana sonríe, agradecida de que esté a salvo. Luego dirige su mirada a Roel y le pregunta su nombre. Bailey lo presenta y añade que es la persona que la ayudó a escapar. Dana le dedica una suave sonrisa y le pregunta cómo escaparon. Mientras tanto, Luke camina solo hacia la habitación del patriarca. Al llegar a la puerta principal, informa que Bailey ha llegado a salvo y que ha traído a un forastero llamado Roel, quien afirma haberla ayudado a escapar. Aro, el patriarca, tiene una expresión amenazante. Luke le pregunta si verá a Bailey, pero él se niega. Mientras escribe algo en un pergamino, ordena que se le dé una recompensa a Roel. Dana se sorprende al escuchar que escaparon saltando desde una ventana alta. Bailey responde que fue pan comido y que los humanos no eran rivales para ella. Dana comenta en broma que es muy audaz y elogia las impresionantes habilidades de Roel para forzar cerraduras. Él le agradece el cumplido. Al preguntarle de qué familia proviene, responde que es de la familia del lobo ceniciento, no de una prestigiosa. Entonces ella le pregunta cómo terminó en la cárcel. Él se da cuenta de que por su forma de preguntar, ella está indagando en sus antecedentes. Con cautela, le cuenta que hubo una grave sequía en su pueblo cuando era niño. Para sobrevivir, entró ilegalmente en el país de Seonmu. Más tarde aprendió a forzar cerraduras y comenzó a ganarse la vida robando. Al final fue atrapado robando en la casa de un alto cargo, lo enviaron a la prisión de la Isla Verde y ahora vuelve a ser libre. La anciana se compadece de él diciendo que vivir en el mundo humano no debió haber sido fácil. Ya que salvó a Bailey, le pregunta qué recompensa quiere. Bailey interviene y revela que ya le había ofrecido una recompensa, pero él se negó, como si nuestra familia fuera un desastre que él deba evitar. Intrigada, ella le pregunta el motivo. Él intenta explicarle que durante la huida Bailey también le salvó la vida, por lo que no es necesario que lo recompense. Bailey solo lo mira de forma extraña, y la anciana comenta que tiene rasgos muy humanos. Sin embargo, no puede dejarlo ir sin mostrarle su agradecimiento. En ese instante, Luke llega y le informa de que el patriarca no podrá asistir porque está atendiendo asuntos urgentes. Bailey frunce el ceño, pero se esfuerza por aparentar indiferencia. Roel nota que la relación entre Bailey y su padre es bastante tensa. Dana dice que el patriarca simplemente debería haber dicho que no quería venir y no poner excusas. Luke insiste en que realmente está atendiendo asuntos urgentes. Ella responde que de todos modos no quiere ver al líder de la familia, pero que deben discutir sobre la recompensa de Roel. Luke dice que ya conoció a ese joven. Ante esto, ella le ordena que le pregunte al líder sobre una recompensa adecuada. Luke responde que ya ha recibido órdenes. Roel fue asignado como capitán de operaciones en la calle Hoshin para ganar experiencia. Al escuchar el nombre de ese lugar, Bailey se sorprende. Ese lugar es una zona sin ley, y el capitán anterior murió en circunstancias misteriosas. Esto es como enviar a Roel a la muerte. En su lugar, le pide a Dana que envíe a Roel al ejército junto con ella. Sin embargo, Luke explica que no tiene ese tipo de influencia en el ejército. Además, como el estatus de Roel es diferente, necesitan investigar claramente su pasado. Finalmente, Roel rompe el silencio y les pide que no peleen por él. Reitera que no necesita ninguna recompensa de la familia. Frustrada, Bailey insiste en que él debería aceptar su favor. Él la tranquiliza diciendo que está bien y que de todos modos no cree ser digno de una recompensa. También le explica que no sería capaz de manejar bien ese puesto. Esto se debe a que él no sabe mucho sobre Ciudad Fría. Al escuchar sus excusas, ella se enfurruña de inmediato. La bisabuela concuerda en que él todavía necesita tiempo para adaptarse, pero menciona que a su nieta simplemente le agrada porque no tiene muchos amigos. Ella lo niega al instante y desvía la mirada. Él sonríe para sí mismo pensando que poco a poco se está ganando su confianza. Ante esto, Dana le dice que lo reconsidere y le sugiere quedarse en la mansión por el momento, a lo cual él acepta.
Al caer la noche, los sirvientes escoltan a Roel hasta su habitación. Él les ordena a las sirvientas que se vayan, diciendo que no está acostumbrado a que lo atiendan. Tras fracasar en su intento de convencerlo, ellas finalmente se retiran. Después de asegurarse de que se han ido, se prepara para tomar un baño. Al final de un largo día, deja escapar un suspiro. Piensa que ahora que por fin ha entrado en la guarida del enemigo, debe tener muchísimo cuidado. Se recuerda a sí mismo que no debe bajar la guardia, especialmente con respecto a su pasado. Justo cuando se sumerge en la bañera, ¿alguien llama a su puerta? Se siente molesto por esto, ya que solo quería descansar el resto de la noche. Grita y pregunta quién es. Sorprendentemente, es Sira quien está afuera. Se pregunta cuál será el motivo de su visita. Le dice a la chica que espere un momento mientras se viste. Poco después, abre la puerta y le pregunta qué sucede. Ella pide entrar para que puedan hablar. Él duda un poco, pero abre bien la puerta para ella. La observa con cautela mientras entra. Al cerrar la puerta, le pregunta a qué ha venido tan tarde. Para su sorpresa, ella se inclina muy cerca de él. Desconcertado, le pregunta qué es lo que quiere. En lugar de responder, ella se inclina aún más, esta vez acercándose a él de manera peligrosa. Le confiesa que está cautivada por él desde el primer momento en que lo vio, y luego lo deja atónito al decirle que se entregará a él. Completamente sonrojado, intenta evitar que ella se exponga. Le dice que no debería entregarse con tanta facilidad. Sintiéndose ofendida, ella le pregunta si no es lo suficientemente seductora. Él responde que, como no ve amor en sus ojos, está seguro de que en realidad no lo adora sinceramente. Él le abre la puerta y le dice que se vaya. Sintiéndose humillada, sale pisando fuerte. Con el orgullo herido, Hira sale corriendo de su habitación muerta de vergüenza. Mientras tanto, Roel cierra la ventana firmemente. Se pregunta si ella es algún tipo de prueba. Se burla pensando que no caerá en sus sucios trucos. Por otro lado, Hira piensa que el joven no cae fácilmente en las trampas de seducción y parece alguien de fiar. Más bien sintió rechazo por parte de él. Se da cuenta de que en realidad la ha menospreciado y abandona el pasillo con un sentimiento de desprecio. Mientras tanto, Roel intenta conectarse con el núcleo demoníaco en su interior. Tras concentrarse, abre los ojos de golpe al darse cuenta de que su núcleo demoníaco se ha fusionado con la energía de sus meridianos. Sospecha que esto ocurrió cuando Serik lo hirió. El ataque del alcaide en realidad le ayudó a romper alguna restricción en su interior. Pone a prueba su teoría y se transforma en su forma de lobo. Descubre que puede usar el poder de las artes marciales divinas incluso en su estado demoníaco. Este nuevo poder puede otorgarle tanto el cuerpo físico de un demonio como la fuerza de las artes marciales divinas. Abre la ventana y se pregunta qué estará haciendo la gente de la fundación, en especial Mina. Los echa muchísimo de menos y ansía reencontrarse con ellos. Al día siguiente, Roel se despierta por el fuerte ruido de alguien llamando a la puerta. Bailey, emocionada, le dice que lo llevará a dar un paseo. Él abre la puerta bostezando e intenta echarla, diciendo que necesita descansar más. Sin embargo, ella no se cree que siga recuperándose y lo arrastra fuera para enseñarle el mundo. Poco después, ella lo lleva al bullicioso centro de la ciudad. Lo lleva a un restaurante elegante y pide un desayuno lujoso. Él se lo agradece, pero le parece demasiado exagerado. Ella dice que se lo merece ya que es la primera comida de su nueva vida. Brindan por su renacimiento y chocan sus copas de vino. Ella le agradece por haberle salvado la vida. Él come y le recuerda que ella también le salvó la vida a él. Ella aclara que su agradecimiento es por haberle dado una lección a Luke en su lugar. Impresionada, destaca que la patada que le dio al mayordomo fue increíble. Curioso, él le pregunta por qué ese sirviente fue tan grosero con ella. Ella hace una pausa antes de responder, y el ambiente cambia. El camarero les trae más comida a la mesa, sirve la sopa especial de la casa, y Roel comenta que huele bien. Levanta la tapa entusiasmado, pero se sorprende al ver un ojo de demonio en el interior. La sopa casi se le resbala de las manos. Al ver esto, Bailey le pregunta si está bien. Él la tranquiliza diciendo que está bien, que solo le tembló un poco la mano. Le pregunta cortésmente al camarero por el baño, y este se ofrece a guiar a Roel. Se da cuenta de que el departamento de inteligencia secreta está en todas partes intentando infiltrarse. Al entrar al baño de hombres, el empleado le dice que vaya al segundo cubículo. Lo saluda, diciendo que es un honor conocer a un agente especial. El empleado cierra la puerta detrás de él y cuelga un cartel de fuera de servicio. Roel se acerca lentamente al cubículo, preguntándose qué habrá dentro. Agarra el pomo y abre la puerta. Para su sorpresa está vacío. Al adentrarse descubre un extraño teléfono rojo colgado en la pared del baño. De repente suena el teléfono y él descuelga el auricular. Al otro lado se escucha la voz de Maya preguntando cómo está. Ella lo felicita por haberse infiltrado con éxito en el mundo de los demonios. Molesto por su tono, él le pregunta si lo está felicitando por casi morir durante la misión. Ella le dice que no sea tan agresivo. Él le cuestiona si el plan también incluía la intención de matarlo.
Ella responde que era un paso esencial para ganarse la confianza de la tribu de los lobos. Al escuchar esto, él pregunta cuál es el siguiente paso. Ella responde que solo tiene que sobrevivir como espía, ascender a la alta jerarquía de los demonios e infiltrarse hasta su núcleo más profundo. Él piensa que esto es demasiado, ya que significa tener que pasar mucho más tiempo en el mundo de los demonios. La líder le recuerda que está bajo su control, así que debe dar lo mejor de sí. Enojado, él murmura una maldición por lo bajo. Cuando finalmente sale del baño, un sirviente le informa que Bailey aún lo está esperando. Roel le pregunta si muchos de ellos están infiltrados en Cold City. El empleado no responde y solo le dice que venga a comer cuando necesite ayuda. Él regresa a la mesa y se disculpa con Bailey por haberla hecho esperar. Cuando él se alborota el cabello de manera seductora, Bailey se sorprende bastante por su actitud. Él necesitaba ascender rápido y requería un plan mejor. Cambiando de estrategia, le pide a ella que le muestre Cold City. Poco después, los dos estaban paseando por la ciudad. Sonrojada, ella lo mira de reojo y le pregunta si solo van a dar vueltas sin rumbo. Él le responde que le gustaría dar un vistazo por las calles de Hoshin. Ella se pregunta por qué querría ver un lugar así, pensando que tal vez él ha decidido aceptar su propuesta. Él lo niega y dice que simplemente tiene curiosidad por el lugar. Ella no hace más preguntas y acepta mostrarle las calles de Hoshin. Las calles de Hoshin están llenas de demonios sin hogar. Se ve a un joven demonio andrajoso llamado Sheng caminando por la calle. En otra parte, un gerente del grupo farmacéutico llamado Long grita que los que quieran comprar medicina deben hacer fila de inmediato. Cuando declara que ya pueden empezar a formarse, los demonios solo se le quedan mirando. Sheng se abre paso entre la multitud y ofrece dinero para comprar la medicina. Long lo felicita por ser el primer cliente y le pregunta qué medicamento necesita. El pobre chico dice que necesita antibióticos para su madre enferma de malaria. El hombre le dice que tiene la medicina, pero que cuesta 500 yuanes el frasco. Sin embargo, Sheng no tiene tanto dinero y le ruega que le permita pagar a plazos. Long le da la espalda diciendo que no son una organización benéfica y le dice que vuelva cuando tenga el dinero. Sheng ruega que le venda la medicina más barata para salvar a su madre, pero Long le responde fríamente que la vida de su madre no tiene nada de especial. Vuelve a subir al estrado y pregunta si alguien más necesita medicina. La multitud empieza a murmurar, comentando entre ellos que la medicina es demasiado cara y no pueden permitírsela. Al escuchar esto, comienzan a dispersarse y a abandonar el lugar. Long los llama insolentes y se refiere a ellos como escoria de clase baja. Matian, uno de los patrulleros de Hoshin, se acerca y le pide que no se enoje. La gente de Hoshin prefiere el mercado negro porque es más barato. Al escuchar esto, Long le pregunta al capitán por qué no han clausurado el mercado negro todavía. Matian lo corrige, aclarando que aún no es el capitán, sino el vicecapitán. Long se siente confundido, ya que se suponía que él sería ascendido cuando el capitán muriera. Matian le explica que la familia Chinqui intervino y tomó el puesto de capitán. Long se pregunta qué estará planeando la tribu de los zorros con este movimiento. Matian señala que, aunque Hoshin es una zona sin ley, alberga al 60% de la población de Cold City y su economía subterránea prospera. Long está de acuerdo y dice que esa es exactamente la razón principal por la que su compañía debe establecerse allí. Si logran monopolizar el suministro de medicinas allí, obtendrán un inmenso poder, pero Matian le recuerda que los comerciantes de medicinas de Hoshin no serán fáciles de manipular. Long sonríe y le deja ese problema a él. Él le insta a cooperar con Heisen, el director que siempre quiso sacar tajada del negocio farmacéutico. Él acepta incluirlos, pero dice que deben detener todos los casos de medicamentos falsificados en la calle Hoshin. Matian acepta entregarle el mensaje al director. Mientras tanto, de camino a casa, un hombre le pregunta a Sheng si necesita medicinas. Cuando el hombre le pregunta si fue a la gran inauguración de la farmacia, Sheng admite que sus medicinas son demasiado caras para comprarlas. El hombre sospechoso le pregunta a Sheng si alguna vez ha oído hablar de las medicinas de imitación. Al escuchar que el chico no tiene ni idea de qué es, lo regaña por ser tan ignorante viviendo en ese distrito. Son medicinas de imitación baratas, pero el efecto es el mismo. El chico dice que necesita pastillas para la malaria y muestra su dinero, pero a pesar del bajo precio de la imitación, le faltaba un poco de efectivo para poder comprarla. Cayendo de rodillas, empieza a suplicar diciendo que su madre las necesita para sobrevivir. Su desesperación era demasiado fácil de explotar, así que el hombre dice que le venderá la medicina a ese precio solo por él. En cuanto ve al chico derramar lágrimas de gratitud, le dice que necesitará su ayuda a cambio del favor. Con ojos inocentes, el niño pregunta qué debe hacer y le dicen que se convierta en un aprendiz para ayudar a distribuir las medicinas a los demás. Al principio, él no entiende lo que esto significa. Al mismo tiempo, Roel y Bailey caminaban por la ciudad sin decir una palabra. En completo silencio, él observaba las desoladas calles plagadas de pobreza.
Él ve a una mujer caminando abrazada a su bolso y a un hombre sonriendo mientras la sigue a escondidas por detrás. Como agente de la división, ya sabía lo que estaba a punto de pasar. Como era de esperar, la mujer grita pidiendo ayuda cuando el ladrón le arrebata el bolso de las manos y sale corriendo. Incluso pasa corriendo justo al lado de Roel y Bailey. Desesperada, grita a todo pulmón sobre el robo, mirando a su alrededor y pidiendo ayuda, pero nadie responde. En la esquina de la calle, había unos oficiales de policía parados hablando sobre el dinero que perdieron en un juego de cartas. Ella corre hacia ellos y reporta el crimen con urgencia. Ante sus miradas severas no puede hacer más que señalar al ladrón que todavía sigue huyendo. Pero solo le dicen que vaya a presentar una denuncia a la división y escriba una declaración. Cuando intenta hacerlos actuar, los hombres levantan la voz, diciendo que solo están siguiendo el protocolo. De hecho, amenazan con arrestarla si no los deja en paz. Ella tiembla de miedo ante su advertencia. Invadida por un sentimiento de derrota, la pobre víctima se da la vuelta envuelta en lágrimas. Los dos la observan, y Bailey le pregunta a Roel qué opina. Solo con ese encuentro, él se ha dado cuenta de algo verdaderamente revelador. Se lleva a cabo una transacción ilegal de medicinas falsas para el resfriado. El hombre le entrega el efectivo a Sheng, y Sheng le dice que lo busque si necesita más después. Cada uno sigue su camino, y el chico se alegra porque ya ha conseguido 8 ventas ese día. Si sigue así, los gastos médicos de su madre pronto estarán cubiertos. Mientras tanto, el auto al que entró el cliente estaba lleno de hombres de traje que confirmaron el éxito de la compra del medicamento. Ahora que tienen a la persona y la evidencia, le informan al capitán para proceder con el arresto. Sheng estaba parado en medio de la calle, vendiendo medicinas ilegales descaradamente. Incluso le ofrece las medicinas a Roel, enfatizando su bajo precio. El agente se sorprende de la venta, ya que nunca esperó que alguien vendiera medicinas falsificadas tan abiertamente. Al preguntar casualmente si el producto es falso, el niño insiste en que de todas formas es más barato y tiene el mismo efecto. Bailey sonríe y comenta que el mercado negro realmente se ha descontrolado. Ella parece estar muy al tanto de las actividades ilegales. A pesar de la población, ninguna farmacia se atrevía a abrir una tienda ahí, pero ahora una compañía lo ha hecho. Naturalmente, su familia también quiere una parte de las ganancias y, como fundadores de la ciudad, quieren supervisarlo. Si él termina yendo allí, se unirá a la división en representación de una familia muy respetada. Mientras pensaba en eso, una camioneta acelera de repente hacia ellos y frena justo enfrente. Todos se quedaron mirando el vehículo con confusión, incluyendo a Sheng, que seguía vendiendo sus productos. De repente, la puerta se abre y varios oficiales de policía salen a raudales. Se lanzan contra el niño, que tenía la espalda contra la pared, y este, petrificado de miedo y conmocionado, no puede evitar gritar. Sin dudarlo ni un segundo, el oficial levantó su porra, le golpeó en la cara y él rodó por el suelo. Sus mejillas estaban rojas y ardían, pero los hombres ya lo estaban levantando por el pelo. Mientras él lloraba y se retorcía, Roel preguntó quiénes eran esos matones. Según Bailey, eran la patrulla de la calle Heoxin. Eran aún más rudos que los guardias del reino humano y su líder estaba a punto de llegar. Un coche negro llegó rápidamente, y ambos vieron cómo Cora abría la puerta para recibir al capitán en el lugar. El subcapitán de la primera división de patrulla, Matian, salió del vehículo. Cora elogió a Matian diciendo que atraparon al culpable gracias al plan del capitán, pero fue reprendida y le recordaron que él era subcapitán, no capitán. A pesar de ello, la oficial insistió en que él era el único que reconocía como su líder. Al principio, Matian la miró fijamente, pero luego no pudo ocultar su alegría y sonrió. Aún así, era alguien demasiado insignificante para que Bailey lo conociera. El subcapitán se acercó a Sheng, que seguía colgado por el pelo, y le preguntó si él era el objetivo. Él levantó la vista impotente y preguntó por qué lo arrestaban. Matian levantó un envoltorio plateado con medicamentos ilegales, confirmando que él era quien los vendía. Atrapado infraganti, se le dio la oportunidad de explicarse. Al ver a Cora, se dio cuenta de que había caído en una trampa e intentó explicarse, pero le advirtieron que vender productos de baja calidad podía resultar en ejecución inmediata. Las lágrimas seguían brotando incluso mientras él aseguraba la eficacia de la medicina. Con esto prácticamente admitía ser el dueño de las falsificaciones. Los productos sin un sello de aprobación oficial se consideran un peligro para la salud pública. Así, Matian ordenó a los oficiales que se lo llevaran y se fue. Todo había terminado. Ahora que la patrulla se había llevado al chico, seguramente lo matarían a golpes. Ante esas palabras que sonaban tan obvias, Roel giró la cabeza y miró al chico, que seguía luchando por escapar de sus garras. Entre lágrimas, suplicó que lo dejaran ir, prometiendo que nunca más volvería a vender.
Por desgracia, en el mundo cruel en el que vivían, no había lugar para el arrepentimiento. Sabiendo que su madre lo esperaba en casa, Sheng quería vivir. Mientras él suplicaba por su vida, Roel lo observaba atentamente, recordando a otros niños que le habían pedido ayuda. Cuando los recuerdos inundaron su mente, se sintió abrumado por la emoción y su cuerpo tembló. Incapaz de contener sus emociones, sorprendió a Bailey al dar un paso adelante, interponiéndose entre el subcapitán y su coche. Matian enarcó una ceja ante su retador. Él inclinó la cabeza, diciendo que el chico era su amigo, y pidiendo piedad cortésmente. Lamentablemente no tenía paciencia para ese tipo de cosas, y le preguntó por qué debería hacerle semejante favor a un forastero. Al escuchar esto, Roel sonrió, se volvió hacia Bailey y le preguntó si su oferta anterior seguía en pie. Ella confirmó que sí, satisfecho. El joven le dijo al subcapitán que escuchara atentamente sus palabras. Estaba pidiendo un favor como el capitán de la primera división de patrulla. Todos los oficiales se sorprendieron ante aquella declaración audaz e inesperada. Mirando a Matian a los ojos con confianza, Roel le recordó que había oído que era el subcapitán de la división y añadió que él podría ser su superior directo. Cora susurró preguntándose si las palabras de aquel extraño eran ciertas, pero esa simple duda bastó para que su líder le lanzara una mirada asesina. El veterano entrecerró los ojos, calculando la posibilidad de que ese mocoso fuera el verdadero capitán. Justo en ese momento, Bailey entró en su campo de visión, y la presencia de alguien del clan Zorro podría confirmarlo. Juntando las manos cortésmente, le preguntó a la chica si venía de una familia noble. Ella le replicó bruscamente, preguntándole si creía tener derecho a dirigirle la palabra. Sus palabras lo dejaron en silencio, y solo logró recuperar la voz cuando ella le preguntó si tenía documentos oficiales para la misión que estaban llevando a cabo. Al escuchar que estaban respondiendo a un reporte sobre un traficante de medicamentos ilegales, ella le recriminó por qué de repente eran tan estrictos con eso, señalando que esas cosas siempre ocurrían en esa calle. El subcapitán explicó que desde el gran incendio de hace 50 años, nadie quería ir allí, por lo que no había farmacias de verdad. Por este motivo, las autoridades nunca habían prohibido los productos de contrabando por consideración a los ciudadanos. Pero ahora la situación había cambiado. La empresa farmacéutica Guduyo había abierto una tienda en Haoxin. Ahora que los residentes podían conseguir medicamentos legales, ya no podían permitir que existieran vendedores ilegales. Mirando a Sheng, dijo que esos criminales podían ser condenados a muerte y que él solo seguía el reglamento. Matian no tenía ninguna intención de salvarle las apariencias al nuevo capitán, ya que sus hombres también estaban siguiendo el reglamento oficial. Roel preguntó qué pasaría si usaba su autoridad para hacer lo que quisiera, pero como nadie había sido notificado de su nombramiento, sería imposible. Una vez que asuma oficialmente su cargo, el subcapitán será el primero en felicitarlo. Sin ceder, Matian ordenó a sus hombres que se llevaran al chico, y ellos obedecieron metiendo a Sheng en la furgoneta a pesar de sus súplicas. Bailey se movió como si estuviera lista para empezar algo, pero Roel la detuvo y le dijo que no fuera. A ella le sorprendió que él estuviera dispuesto a dejar pasar esto. Sin embargo, él sabía que esto pasaría a menudo y que no siempre podría depender de la familia de ella. Por el momento, ambos dejaron ir a los oficiales. De todos modos, lo importante era que había revelado su identidad y causado cierto impacto. Matian estaría nervioso, y al ver que se atrevía a enfrentarse a Bailey, estaba claro que quienes lo respaldaban no estaban aliados con su familia. A continuación, tendría que jugar con ellos lentamente. De vuelta en la mansión de la familia Fox, Roel estaba sentado junto a Bailey con su uniforme de policía. Dana le animó a tener cuidado y a usar este caos para hacerse un nombre. Tras agradecer el apoyo y las enseñanzas de sus ancestros, le dijeron que volviera a menudo y considerara la mansión como su propio hogar. Con esto, estaba listo para emprender un nuevo viaje. Mientras tanto, frente a la habitación de Aro, Luke preguntaba si quería conocer al novato antes de que se fuera. El líder de la familia no tenía interés en hablar con alguien que no había causado ningún impacto, pero estaría dispuesto a conocerlo si demostraba su valor ante la familia. Ambos estaban justo frente a la puerta principal de la familia. Sorprendida de que realmente se fuera, Bailey admitió sentir un poco de admiración. Roel argumentó que en un lugar tan poblado seguramente habría buenas personas. Afortunadamente la señorita ya había preparado a alguien para ayudarlo. Él se preguntó de quién estaba hablando, pero ella solo le dijo que lo descubriría al llegar a la comisaría. Se encontró sentado en silencio en medio del cuartel general de la división de patrulla. Después de una larga espera, el novato finalmente fue llamado para conocer al director. Saludando firmemente en posición de firmes, el novato se presentó ante el director. Allí, Uzi lo miró con una mirada escrutadora y elogió su actitud aguda y alerta. Revisó el archivo del joven y analizó sus detalles, pero no había mucho que pudiera saber de él según los registros. De todos modos, se había ganado la vida en la nación de Xiangxia.
El director mencionó que había escuchado que él salvó a la señorita de la familia Fox, pero él negó vagamente el mérito con humildad. A Roel le dijeron que no se pusiera demasiado tenso, ya que el director también tenía ciertos vínculos con esa familia. Al preguntarle si era bueno con las armas de fuego, prometió que entrenaría duro aunque no lo fuera. Con esto, fue nombrado oficialmente capitán de la primera división de patrulla, y le dijeron que se mantuviera amigable. Hawksin está bajo la jurisdicción de Ciudad Fría, pero tiene un alto grado de autonomía. El ambiente es complejo, así que debe tener cuidado y adaptarse bien. Al escuchar que estaba allí para aliviar la carga de trabajo del director, Uzi puso sus expectativas en el novato. Sin embargo, también le advirtió que no dudaría en deshacerse de él si fuera necesario. Ahora todo estaba arreglado, y fuera de la habitación había un subordinado esperando para llevarlo a la división. Al abrir la puerta, Roel escuchó una voz familiar y se sorprendió al ver a la persona que lo estaba esperando. Zira sonrió con entusiasmo y se presentó como su subordinada. Roel la reconoció como la criada que debería estar al lado de Bailey. Para su sorpresa, ella dijo que estaba bastante familiarizada con la situación de Hawksin, ya que había nacido y crecido allí. Mientras se ofrecía a mostrarle el cuartel general, mencionó que cuando era niña, su hermano mayor había sido oficial de policía. Él iba a preguntar algo, pero ella ya sabía que él se preguntaba por qué se había convertido en criada. Después de todo, ser policía parecía un trabajo bastante lucrativo. Por un momento, la luz desapareció de los ojos de la alegre chica, y dijo que ya consideraba a su hermano mayor como alguien muerto. Él no esperaba unas palabras tan sombrías, pero al verla quedarse en silencio después de eso, pensó que había dicho algo malo. No es nada de eso. Si usted, capitán, no hubiera mencionado a mi hermano, casi lo habría olvidado. Roel se ofreció al invitarlos a comer, y la animó a que intentara contactarlo de nuevo. Lamentablemente, mi opa desapareció durante una misión hace unos años. Él comprende su dolor, ya que también ha sufrido innumerables despedidas, similares a perder a la familia. Volviendo al tema, él cree que no hay necesidad de aferrarse a las cosas tristes. Si ella se lo permite, dice que le gustaría convertirse en su opa a partir de ahora. Ante sus sinceras palabras, la señorita se sonrojó, pero aceptó encantada su propuesta y comenzó a apoyarse en su nuevo opa. Ahora era el momento de continuar con el recorrido por la división de patrulla del que habían hablado. Ella caminaba memorizando la ubicación de ciertas habitaciones. Llegaron a la armería y vieron estantes repletos de docenas de armas pesadas. No esperaba que la división de patrulla y los barrios bajos estuvieran tan bien armados. Es natural que no lo supiera. Las facciones de las pandillas del mercado negro rinden inmensos tributos a la división de patrulla cada año, y ese dinero se usa para que los oficiales eviten que la situación se vuelva demasiado caótica. Ahora por fin lo comprendía. Justo entonces, su conversación fue interrumpida por fuertes risas provenientes de una habitación cercana. Él preguntó por qué había tanto ruido y le dijeron que esa era su unidad. El nuevo capitán se sorprendió. Un haz de picas cayó sobre la pila de cartas. Mientras Roel y Gira observaban desde afuera, Ching le preguntó a Matian si el novato realmente iba a pasar por encima de ellos. El vicecapitán respondió como si ya hubiera aceptado la situación, pero sus dos subordinados que jugaban con él lo incitaron a darlo todo, afirmando que solo le eran leales a él. Mientras continuaba jugando, él dijo que el director ya estaba al tanto de la situación, así que no había necesidad de entrar en pánico. La atmósfera en la habitación seguía siendo tensa. Al haber trabajado durante años y acumulado todos los méritos, él creía que ese puesto le pertenecía únicamente a él. Una vez más, le juraron su apoyo y lealtad. Ching escupió su cigarrillo a un lado y se sorprendió al verlo caer junto a unas botas desconocidas. Al levantar la cabeza lentamente, vio al nuevo capitán mirándolo fijamente. Ante esa imagen, intentó ponerse de pie para saludar, pero vaciló al darse cuenta de que el vicecapitán al que le era leal todavía estaba sentado. En medio de un ambiente incómodo, Matian bajó los pies de la mesa con indiferencia y se puso de pie. Empezando a aplaudir, dio la bienvenida en voz alta al nuevo líder de la unidad. Cuando Roel solo lo miró en silencio, el veterano instó al resto de los miembros del equipo a que también aplaudieran. Todo esto era claramente una guerra de nervios por parte del vicecapitán. Él se hizo el tonto y dijo que no tenía esa intención. El espía humano acostumbrado a este tipo de situaciones le siguió el juego y llamó a Cora, mencionando su bajo salario que le dificultaba mantener a su familia a pesar de haber trabajado 5 años. Ese miembro se quedó sin palabras, pero él continuó e hizo lo mismo con los otros 2 miembros que ganaban mucho menos. Con toda la habitación congelada de tensión, Roel prometió que alimentaría a sus aliados y destruiría brutalmente a todos sus enemigos. Gira quedó impresionada por esa jugada. Mientras tanto, la habitación estaba en silencio y los miembros, enfrentados a la realidad, dudaban sin saber qué hacer. Cora miró a Matian buscando alguna confirmación, pero Roel no lo dejó pasar y los presionó para que respondieran. Finalmente, aquel miembro que se decía leal se disculpó con el vicecapitán, bajó la cabeza y caminó hacia el nuevo capitán.
Fue un movimiento bastante audaz. Enfatizando que debían saber que seguir a la persona equivocada sería fatal, les preguntó al resto de los miembros del equipo qué iban a hacer. Los demás pronto lo siguieron, incapaces de mirarlo a los ojos. Los puños de Matian temblaron de ira, pero se calmó y lo aceptó por el momento. Anticipando lo que sucedería después, él salió de la habitación con el ceño fruncido. Mientras el novato sonreía, Jira dijo que ahora entendía por qué Bailey había dado esa orden. Él sintió curiosidad por saber de qué hablaba, y ella le informó que había recibido la orden de protegerlo de cualquier daño. Él se mostró escéptico de que una señorita tan pequeña realmente pudiera hacerlo, pero ella le dijo con confianza que lo entendería cuando llegara el momento. En ese momento, Cora llamó cuidadosamente al capitán. Con ojos llenos de preocupación, le pidieron educadamente que cuidara de ellos. Él prometió que habría una recompensa acorde a su decisión. Por ahora, dijo que quería saber más sobre Matian por parte de las personas que habían trabajado con él. Su respaldo es Heisen, el subdirector de toda la división de patrulla. En cuanto a sus antecedentes, es el segundo de los infames 3 hermanos Hay. Parece que tienen un poder y una influencia considerables, pero aún así arriesgaron sus vidas al decidir ponerse del lado del novato. El choque entre los peces gordos hace que busquen a alguien en quien apoyarse. Roel se ríe a carcajadas y les pregunta por qué se apoyan en él, y ellos empiezan a hablar de la marca en su hombro. Después de la partida de Heisen, Machine debió ser el capitán, pero el puesto quedó vacante durante un año, reservado para el elegido del clan Kinkyu. Innumerables personas codiciaban ese puesto, pero se decidió con una sola palabra del clan. Esto demuestra muy bien su poder y sus contactos, y en el distrito donde sirven, eso lo es todo. En otras palabras, si él pierde su valor, lo traicionarán sin dudarlo, por lo que debe asegurarse de no perder nunca su puesto. En la oficina del subdirector, Matian mantenía la cabeza gacha en silencio, y le dijeron que dejara de poner esa expresión tan amarga. Él se queja del puesto que le habían prometido hace mucho tiempo. Al escuchar la palabra promesa, Heisen gruñe y gira su silla. Ese imponente hombre lo fulmina con la mirada diciendo que no recuerda haber hecho tal cosa. Desconcertado, Machine frunce el ceño con incomodidad y desvía la mirada. Escuchando el sonido de los golpes en la mesa, pregunta si realmente va a dejar que el novato ocupe ese puesto. Desafortunadamente, la decisión del clan Kinkyu no es algo a lo que puedan oponerse. Es amargo, pero ahora la victoria depende de si pueden poner a Roel de su lado o no. El vicecapitán odiaba la idea de reclutar a un enemigo, pero sería una estupidez no intentar aliarse con alguien conectado al clan del zorro. Él argumenta que ese clan noble no está del mismo lado que la facción Gudu. Por supuesto, Heisen ya lo sabe, y es exactamente por eso que debe arrastrarlo a este conflicto. Entendiéndolo, Machine inclina obedientemente la cabeza ante su patrocinador. En el centro del pueblo, Roel y Jira contemplaban la casa en ruinas que ella le había encontrado. Al ver a las ratas alrededor, él se fuerza a decir que está bien. Lamentablemente, esto es lo único que se puede conseguir por el precio que está dispuesto a pagar. A decir verdad, ella revisó bastantes lugares para satisfacer sus estándares y se pregunta por qué alguien que recibe el sueldo de un capitán gasta tan poco dinero en el alquiler. Para él, la vida es dura y tiene mucho dinero que ahorrar. Más tarde, le entregó un fajo de billetes a un espía humano en el restaurante y le pidió que depositara el dinero en una cuenta en la nación Seonmu. Después de eso, fue a una cabina telefónica y llamó a la directora del orfanato para decirle que había enviado algo de dinero para los gastos de la instalación. Como él se fue sin decir una palabra, ella le pregunta preocupada dónde está, y él le responde que no es algo fácil de explicar. Roel simplemente la tranquiliza diciendo que está a salvo, pero se queda en silencio cuando le preguntan cuándo volverá con sus hermanos menores. Un momento después, promete que volverá pronto y cuelga el teléfono. Mientras camina con una expresión seria, se encuentra con Kira, quien le pregunta qué ocurre. Él disimula diciendo que no es nada y se va a revisar la nueva casa. En el reino de Seonmu, Muya estaba de pie en el centro de un enorme podio. Su superior le pregunta sobre su plan, ya que el comité quiere ver resultados pronto. Ella lo tranquiliza diciéndole que no es del tipo que fracasa. Incapaz de esperar, él insiste en que el espía que ella ha infiltrado debe demostrar su valía. De hecho, él debe encontrar una manera de conseguir los planos de la ciudad Chinkyu, especialmente el mapa costero, que es crucial para la próxima operación. Ante estas palabras, ella se pregunta qué están planeando exactamente. Como los demonios causaron demasiados problemas en nuestro territorio antes, la sede central ha decidido que ya es hora de devolverles el favor y contraatacar. Roel no puede creerlo cuando recibe la orden de conseguir el mapa de defensa costera. Él acaba de llegar y se suponía que debía permanecer inactivo por un tiempo. Muya dice con indiferencia que no se puede hacer nada al respecto.
Como el comité no confía en su plan, necesita resultados para callarles la boca. Lamentablemente, no tiene tiempo para excusas y le recuerda las consecuencias de un fracaso. Esto lo deja sin opciones, así que cuelga el teléfono con fuerza y maldice a su horrible jefa. Enfurecido, Roel golpea el teléfono con el puño y se aleja caminando, desesperado por pensar en algo antes de la fecha límite. Aunque la cabina telefónica quedó completamente destrozada, Muya simplemente sonríe al ver a su enfadado subordinado y mirando el logo de la sede central, dice que no dejará que la opriman para siempre. En el cuartel general de la división de patrulla, el subdirector finalmente conoce al flamante capitán del Pioneer Escuadrón. Roel dice cortésmente que debería haberlo visitado antes, pero a Heisen no le gustan las formalidades y de hecho le agradan los jóvenes talentos como él. El novato argumenta que es propenso a cometer errores y que recientemente incluso tuvo un conflicto con Matian. Como no era información nueva para el subdirector, ambos lo descartan como una simple riña entre compañeros. Prometiendo que a partir de ahora hará que el vicecapitán trabaje como debe, Hyosun añade que hay un caso del que quiere que el capitán se haga cargo. Él acepta la misión con gusto. Hemos identificado un almacén junto al río, un escondite de drogas ilegales. Su misión es asaltar y limpiar ese lugar de inmediato. Aunque era una orden dura pero simple, Roel obedece y saluda a su superior. Sira estaba sentada en silencio en un rincón de la sala del escuadrón, mientras los miembros la miraban con ojos lascivos. Cuando Cora hace una broma vulgar sobre ella, le advierten que podría escucharlo, pero él cree que ella no es más que la gatita mascota del capitán. Al darse cuenta de que ella lo mira fijamente, comienza a tartamudear cuando la chica de ojos extrañamente vacíos le pregunta si están hablando de ella. Su actitud cambia por completo cuando le dice que cuide su boca, y él siente una fuerte ráfaga de viento pasar por su cuerpo. Justo en ese momento, Roel entró y anunció que tenían una nueva misión. Sira da un salto de alegría por tener por fin algo que hacer, y sigue al capitán preguntándose de qué tratará la misión. Cora, que seguía sentado en estado de shock, se levanta sobresaltado cuando su taza de café se hace añicos de repente. Los demás miembros gritan al darse cuenta de que fue obra de la chica, y se apresuran a seguir a su superior para no hacerlo esperar. Él se levantó y se quedó desconcertado al ver su ropa manchada. De vuelta en la mansión de la familia del zorro, Bailey llora desconsoladamente frente a la gran anciana, dejando claro que esperaba que ella hiciera algo. Dana le pregunta qué hace la joven, y ella le responde que estar sola en casa todo el día es demasiado frustrante. Sus dos amigos salieron a patrullar y ella no tenía nada que hacer. Había sido ella quien envió a Sira para proteger a Roel en primer lugar, pero ahora se arrepiente de no haber ido en persona. Ella se imagina a los dos acercándose demasiado y desarrollando sentimientos el uno por el otro. Dana se sorprende un poco y le pregunta si realmente se ha enamorado del joven. Sonrojada, Bailey niega por completo la afirmación, pero protesta rotundamente cuando la gran anciana sugiere emparejar a Roel y Sira. La descubren en su mentira, y ella pregunta si a él le gustaría a alguien como ella. Su actitud falta de confianza no es propia de ella, siendo una de las herederas de la familia del zorro y una guerrera de primer nivel. Si te gusta a alguien debes enfrentarlo con valentía. Estas palabras le dan la claridad que necesita, y la anciana se da cuenta de que esta vez está reflexionando en serio. Ella ha conocido Shumain y conocido a muchos hombres talentosos antes, pero nunca había actuado de esta manera. Bailey siente que este joven, aparentemente brusco, es diferente a los celos de los demás. No era grosero, ni adulador, ni distante, y estar a su lado se sentía simplemente natural. La chica ha caído rendida. Lamentablemente, los antecedentes de Roel son demasiado comunes en comparación con los de su familia. Aunque a ella no le importe, sus opiniones en realidad no tienen peso. Al final, lo que cuenta es la postura de su padre al respecto. Al principio ella intenta protestar, pero poco después se queda en silencio. Como patriarca de la familia, su futuro depende enteramente de él. Temblando de frustración, dice que no quiere tener un matrimonio sin amor, como el de sus hermanas. Sus propios sentimientos son algo que solo ella puede decidir. Con una mirada decidida sale y cruza la mansión. Se encuentra con Luke, quien parecía estar esperándola. Sorprendida, la señorita pregunta qué sucede, y le informan que el patriarca desea hablar con ella. Aunque no es lo que desea, no tiene más remedio que responder al llamado. Frente a la habitación de Aro, el mayordomo anuncia su llegada. Tras escuchar qué puede pasar y entrar, se enfrenta a un símbolo imponente que exige solemnidad. Hace mucho tiempo, Bailey se arrodilló en silencio frente al fuego solemne, llorando y llamando en voz baja a su hermana que acababa de fallecer. La tablilla conmemorativa permaneció allí de pie, mientras la joven culpaba a su padre de haberla obligado a un matrimonio arreglado. Justo en ese momento, la puerta se abrió y rompió el silencio. Ella se volvió y miró a su padre con furia, y él le devolvió la mirada fijamente.
Cuando ella aparta la mirada, Aro camina hacia adelante sin siquiera pensar en cerrar la puerta y enciende un par de inciensos para colocarlos en el altar. Negándose a mirarlo a los ojos, le dice que no hay necesidad de fingir. Él coloca el incienso junto a la tablilla y sostiene que, al igual que ella perdió a su hermana, él también perdió a su hija. Furiosa por estas palabras, ella grita, diciendo que él no tiene derecho a decir eso. Después de todo, ella murió luego de que él la sacrificara por el beneficio de la familia. Él la miró con lástima y suspiró con resignación. Mirando la tablilla ancestral nuevamente, dice que simplemente era su destino pasar por eso, pero Bailey no puede creer lo que acaba de escuchar. Así, él enfatiza que ese era su destino. Como alguien nacida en su familia, ella pregunta quién le impuso un destino tan absurdo y terrible. Su hermana mayor siempre lo obedeció y no tuvo opción, pero al final terminó así. Aro abofetea a su hija con tanta fuerza que ella cae al suelo, y revela que no fue él quien la empujó al infierno. Fuiste tú, Bailey. Ante estas palabras, ella se levanta entre ira y confusión. Finalmente, él dice que ella era quien originalmente iba a estar en el matrimonio arreglado, pero su hermana mayor tomó su lugar por ella. Al escuchar esto, las lágrimas brotaron, y pudo recordar a su hermana abrazándola con una sonrisa y diciéndole que viviera su propia vida. La pobre chica no puede dejar de llorar pensando en su hermana. Poco después, ella sollozó y lloró amargamente. Por otro lado, Aro dice que es hora de que ella termine lo que se empezó. Esas palabras eran absurdas, pero él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por la familia, incluso si eso significaba sacrificar a otra hija. Bailey se paró frente a los aposentos de su padre con una expresión fría. Con firme determinación, ella empuja la puerta y entra a la habitación. Ahora que los dos están frente a frente, Luke hace una profunda reverencia y cierra la puerta. Tan pronto como sus miradas ardientes se encontraron, Aro confirmó que su hija finalmente había regresado. Ella se enlistó en el ejército y desapareció sin decir una palabra durante 3 años. Aún así, ella siente que no hizo nada malo y se niega a ser su herramienta. El patriarca no podía creer lo que oía, y la joven le pregunta si está equivocada. Él insiste en que ella debería haber entendido su deber como hija de la familia. En cambio, ella huyó al mundo humano y fue capturada mientras cumplía una misión. Cualquier cosa que ella dijera allí podría haberlos hundido a todos juntos. Ella le dice que se calme, asegurándole que no dijo absolutamente nada. Ahora que ella regresó, su padre tiene más planes en mente, pero ella se adelanta y jura matar a cualquiera con quien intente casarla. Él se enfurece por sus palabras irrespetuosas. Sorprendentemente, él se calma y le pregunta sobre sus planes de vida. Tan pronto como ella revela su intención de unirse a la división de la Puerta Oeste, él agudiza el oído, ya sabiendo que lo hace para acercarse al chico que trajo consigo. Bailey admite con franqueza que él tiene razón. De todos modos, él está usando a Roel para causar problemas y crear una excusa para intervenir, pero aún no ha descubierto quién es el verdadero proveedor. Aro se sorprende de que ella sepa esto, pero la joven dice con confianza que sabe mucho más que eso. Hace 5 años, su redada en ese distrito fracasó, y ni él ni la familia del dragón consiguieron lo que querían. A pesar de eso, todo esto resultó en la muerte de su hermana mayor y de innumerables demonios. Mientras tanto, los verdaderos responsables salieron ilesos. Él se mantiene en silencio ante la acusación, y ella le dice que si la envía allí, tal vez pueda terminar lo que él no logró. El patriarca le pregunta si de verdad sabe lo que están tratando de lograr. Bailey asegura con confianza que sí. Quieren eliminar las drogas ilegales y monopolizar la medicina para controlar a la población. Tras hacer unos cálculos mentales, ella dice que ha pasado casi un siglo desde que perdieron el control. Para ser exactos, han pasado 103 años y 4 meses desde que el Rey Zorro fue derrotado y encadenado por el Señor de todos los demonios. Desde entonces, la ciudad Cheongu dejó de ser la tierra sagrada de su familia. Pensar en todo el tiempo que había pasado era enloquecedor. Con un profundo suspiro, el patriarca se llena de ira y determinación por recuperar la gloria que les pertenece. Bailey ya sabía sobre el objetivo de su padre, pero él era más firme de lo que esperaba. Aro aprueba su solicitud de unirse a la guarnición de la Puerta Oeste, diciéndole que eventualmente conocerá su plan, pero aún no. La joven está a punto de irse, pero de repente su padre la detiene. Cuando ella pregunta si hay más instrucciones, él le ordena que se mantenga alejada de la calle Hoshin, ya que no podrá manejar lo que está por ocurrir. Ella preguntó fríamente si esa era su manera de preocuparse, pero él solo gruñó y le gritó que se largara de inmediato. Poco después, Bailey llega a la base de la Guardia de Defensa de la Puerta Oeste. La gente está reunida en filas, convocada para la presentación de su nuevo comandante del 3er Batallón. El subcomandante pidió a todos que le dieran un cálido aplauso, pero los soldados allí abajo aún no podían creer que una mujer los fuera a liderar. Siji pensaba lo mismo y creía que ella ya se habría meado en los pantalones de miedo. Sin embargo, ella solo los fulminó con la mirada y luego se giró hacia el subcomandante.
Sabe perfectamente que esta es su pequeña broma de iniciación. El tercer batallón está lleno de alborotadores que ya han espantado a otros comandantes. Por desgracia para ellos, sus tácticas no funcionarán con alguien como ella. Harta de hablar y decidida a resolver las cosas a su manera, de repente señala al subcomandante, quien la mira confundido. Bailey lo desafía a un duelo y promete irse si pierde. Pero si ella gana, tendrán que seguir sus órdenes sin cuestionarla nunca más. Él sacude la cabeza e intenta disuadirla de tan absurda idea. Después de todo, no quería lidiar con las consecuencias de lastimar a alguien tan frágil. Tampoco habría ninguna gloria en derrotar a una simple mujer. Ella se burla de él y lo llama cobarde. Al ver que no da el primer paso, ella le dice que no la culpe y se lanza al ataque. Él se sorprende primero por su velocidad y de nuevo cuando un solo golpe lo manda a volar hacia atrás. Aunque no llegó a caer, el intercambio le dejó un corte en el rostro y sus hombres quedaron atónitos al ver que ella le había acertado. Empezaron a animarlo, gritándole que no dejara que una mujer le ganara. Jadeando de incredulidad, Siggy grita preguntando si la novata está completamente loca. Ella suelta una risita y le pregunta si pensaba que estaba bromeando. Si no se lo toma en serio, podría morir de verdad en la pelea. Temblando de ira, él se prepara para luchar. Siguiendo la orden de su comandante, el subcomandante embiste con una furia indomable, abalanzándose sobre ella y declarando que ya no tendrá piedad. En la oficina del subdirector de patrullas, Hyacin miraba a lo lejos, mientras Matian le preguntaba si realmente le confiaría a Roel la redada de drogas. Harto de sus preguntas, le sugiere que use un poco más el cerebro sin siquiera mirarlo. Llevaban años lidiando con los traficantes callejeros sin mucho éxito en desmantelar sus operaciones. Al final, hay un proveedor oculto que controla la red, y tienen que atraparlo para destruir toda la operación. Es exactamente por esto que envían a Roel al lugar de encuentro. Matian se sorprende cuando sus palabras sugieren que ya tiene pistas sobre el responsable de todo esto. El informante que infiltró en la organización por fin se acercó al círculo íntimo. Después de reunirse con el líder, le reportó el lugar del encuentro. El capitán seguía preguntándose por qué no iba él, en lugar de ese novato, pero le dijeron que alguien tan importante como él no debía asumir una misión de tan alto riesgo. Esas grandes palabras inflaron el ego del viejo, que cambió de actitud de inmediato. Se pregunta cuál es el siguiente movimiento. Reunirán una gran fuerza de combate y rodearán el objetivo por completo. Mientras Matian hacía el saludo militar, el duelo en el tercer batallón seguía más intenso que nunca. Al ver cómo su oponente esquivaba cada ataque, Siggy le pregunta si va a seguir saltando como un conejo. Bailey le responde que podría ser el conejo más rudo que jamás haya conocido, pero él le dice que siga huyendo si quiere vivir. Él lanza una ola de cortes con sus garras afiladas como cuchillas, pero ella anula por completo el daño con sus 9 gruesas colas. Cuando despliega sus colas, se la ve sin un solo rasguño, dejándolo impactado al ver que sus garras de acero ni siquiera la rozaron. Ella le pregunta si ya terminó de mostrar sus mejores movimientos. Si eso es todo lo que tiene, supongo que es hora de empezar a contraatacar. Él seguía hirviendo de rabia, negándose a perder contra una mujer demonio. Los espectadores le gritan que deje de contenerse y la derrote de una vez. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia adelante apuntando a su cabeza, pero ella se agachó con precisión y le asestó un golpe de palma en el pecho. No fue un golpe fuerte, pero su corazón sintió todo el impacto y casi se detiene. Ese único ataque lo noqueó y fue levantado del suelo con un solo brazo para que todos lo vieran. Los soldados no podían creer que hubiera sido derrotado tan fácilmente. Bailey, sonriendo al mirarlos, pregunta si hay alguien más que quiera desafiarla. Mientras espera una respuesta, Bailey suelta una risita y pregunta si de repente todos están asustados. Tras intercambiar miradas de complicidad, los hombres se arrodillaron y juraron lealtad absoluta a la comandante del batallón. Satisfecha, dice que es un honor trabajar con todos y luego le sugiere al subcomandante que ya es hora de levantarse. Él tenía los ojos cerrados y todo su cuerpo temblaba. Al quedar en evidencia que fingía estar inconsciente, se postra humildemente en el suelo como los demás hombres. Ante la pregunta de si se rendiría, él se rinde por completo y le jura máxima sumisión. Tan pronto como ella le dice que se levante, una enorme torre de la campana empieza a repicar sin cesar. Bailey, aún no acostumbrada a esto, pregunta qué es eso. Es la campana de mando del batallón, la señal de que hay una misión. Un mensajero llega y anuncia que tienen órdenes de equiparse y apoyar en la represión de los rebeldes. Ella se muestra escéptica sobre la misión, pero no hay detalles y deben colaborar con la división de patrulla. Al oír mencionar a la división de patrulla, esboza una sonrisa. Mientras tanto, Siggy la apresura a moverse, advirtiendo que retrasar la acción podría costarles la vida. Bailey piensa que lo sabrá al llegar, pero se pregunta si tiene algo que ver con Roel.
Con esto ordena a sus subordinados que se equipen y se pongan en marcha, y ellos saludan con absoluta obediencia. Al mismo tiempo, el escuadrón 1 de la patrulla corría a toda velocidad por las calles. Sira, que iba en la parte trasera con 2 de los miembros, les pregunta si tienen demasiado calor y por qué sudan como locos. Cuando ellos sudan más y se sonrojan ante la presencia de la hermosa agente, Roel le dice que deje de molestarlos. Luego él inicia una conversación y les pregunta sobre su vida privada. Uno de ellos tiene 2 hijos y la menor es una niña. Él piensa que su subordinado es muy afortunado, y el otro también interviene para deshacerse en elogios hacia su propia hija. Reciben palabras de aliento para trabajar duro y enfrentar un futuro más brillante. Lo único que él desea es que los niños crezcan sanos y salvos. Esta vez el capitán le pregunta a otro de los miembros por la pierna mala de su padre. Es un problema de hace tiempo, que le causa un dolor insoportable en las estaciones frías. Afortunadamente su situación ha mejorado bastante. Desde que Roel les subió el sueldo, ahora pueden caminar con la cabeza en alto y llenos de orgullo. Él se pregunta por qué vivían una vida tan dura estando bajo el mando de Matian. Como los dos se quedan callados, Cora revela que tenían que pagarle cuotas regulares al vicecapitán. Él no podía creer lo que oía. Era una especie de impuesto de protección que debían pagar cada mes. A pesar de ser tratados como animales de su propiedad, aún así tenían que ceder parte de sus salarios. Roel se horroriza al escuchar las noticias sobre esos abusos. Mientras tanto, los agentes se mantenían en silencio mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la carretera. Él quería saber exactamente de cuánto era su cuota mensual. Dependía de cada persona, pero en el caso de Cora, era el 50% de sus ingresos mensuales. Los 2 que entraron después pagaban al menos un 70% cada mes. Esa revelación los dejó helados, y el nuevo capitán exclamó con asombro e incredulidad. Él les pregunta por qué permitieron que un vicecapitán tan despiadado les hiciera algo así. Lamentablemente, no tenían otra opción porque ya era una bendición haber podido entrar en el escuadrón. La desobediencia podía significar quedarse sin trabajo y morir en las calles. Sin duda alguna, habían vivido una vida muy dura hasta hace poco, y esa es también la razón por la que le están tan inmensamente agradecidos al nuevo capitán. Los había liberado de las garras de Matian y hasta les había aumentado el sueldo a todos sin condiciones. Ahora, estaban dispuestos a dar sus vidas por él, guiados por pura lealtad y gratitud. A Roel le alegra mucho escuchar esa devoción por parte de su equipo. Él confirma que se van acercando a su destino, justo enfrente de la antigua zona de fábricas. Preocupada porque les hayan entregado armas de fuego, Cora pregunta de qué trata la misión y le informan que es una operación de arresto. Al principio él no lo entiende del todo y asume que es igual a la vez que atraparon a aquel niño. Recordando ese incidente, Roel pregunta qué hicieron con el niño. El oficial pone una expresión triste. Trajeron al niño y lo torturaron, pero no obtuvieron información útil. Más tarde, cuando el niño se desmayó por el dolor extremo, Matian les dio una orden. Al preguntarle al capitán de qué orden se trataba, se revela que el niño fue enterrado vivo e inconsciente. Incluso Sira no puede ocultar su horror ante tanta crueldad. Ante la pregunta de si todos participaron, el auto se sume en un silencio culpable y Cora confiesa que sí. Ella los maldice a todos, asqueada por su cobardía. Sabían que si desobedecían serían los próximos en ser enterrados, así que no podían permitirse ser valientes. Suspirando de frustración, Roel jura en silencio que acabará con Matian. Les dice a sus subordinados que se concentren en conducir y lo despierten al llegar, viajando hasta alcanzar una zona de grandes almacenes junto al muelle. Lo despertaron como lo había pedido el capitán, aunque él se preguntaba qué hacían allí. El muelle está conectado a la línea de defensa costera, pero lleva tiempo abandonado. Tiene acceso a aguas internacionales, lo que lo convierte en el lugar perfecto para el contrabando. Reciben la orden de estacionar en secreto y preparar su equipo para iniciar la investigación. Ubicados en un lugar discreto, los patrulleros exploran la zona lentamente con sus armas, cuidando de no ser descubiertos. Descubren a un enemigo haciendo guardia en un día aburrido y sin transacciones. Con un movimiento rápido, Roel le sujeta la cabeza y se la rompe hacia un lado. El guardia cae al suelo sin decir una palabra y el capitán hace una señal a sus hombres para que lo sigan. Por suerte, ellos también tenían la habilidad necesaria y fueron eliminando a los enemigos uno por uno. Al ver más guardias en la entrada, les ordena a los demás que se detengan por un momento. Si se mueven ahora, alertarían a demasiados enemigos de su presencia. Ante la pregunta de qué hacer a continuación, Roel observa su entorno en silencio y fija la mirada en una grúa industrial. Tras ocurrírsele una idea brillante, pocos minutos después ya estaba subido en la grúa que se alzaba sobre el almacén principal. Aunque era una misión seria, Sira no pudo evitar maravillarse con la hermosa vista desde allí. Cuando el capitán la regaña por distraerse, ella le responde de forma juguetona. Él lidera el descenso bajando lentamente por la cuerda hasta el techo y los demás lo siguen al instante. Afortunadamente no fueron descubiertos.
Para su siguiente movimiento, revisa los alrededores y encuentra una puerta que conduce al interior. Le dice a Cora que baje, pero pronto se da cuenta de que la puerta está atascada y cerrada con llave. Eso le venía como anillo al dedo. Roel da un paso al frente para intentarlo él mismo. Saca las mismas herramientas para forzar cerraduras que usó para escapar de la prisión. No tardó mucho en abrir la puerta de entrada. Los miembros de su equipo quedan asombrados al ver esa habilidad por primera vez. Realmente estaban en el lugar indicado, y desde arriba observaron a sus objetivos discutiendo. Un hombre informó que la patrulla estaba intensificando la represión de sus negocios turbios. En tan solo unos días, ya habían perdido a muchos de sus transportistas. Un hombre de gran silueta escucha el informe y comenta que la batalla final entre ambos bandos parece inminente. Cora se preguntó si ese hombre sería su jefe, y la verdad es que era muy probable. A pesar de eso, Roel todavía no estaba seguro de cuál era su rango exacto. Como hay pocos enemigos, puede que sea el momento perfecto para atacar. Además, es demasiado tarde para pedir refuerzos. Para cuando lleguen ya habrán desaparecido. El capitán llama a sus subordinados para que se unan a su ataque sorpresa. Mientras tanto, Sira se escabullirá hacia la puerta trasera para bloquearles la ruta de escape. Ella grita y protesta, recordándole que tenía órdenes de protegerlo a cualquier costo. Roel insiste en que no necesita protección, pero reconoce lo fuerte que es ella. Por lo tanto, su orden para ella es que no deje escapar absolutamente a nadie. Sus sinceras palabras lograron llegar a su corazón. Conmovida por la confianza genuina de Roel, Sira saluda y obedece sus órdenes. Abajo, un subordinado pregunta si realmente van a ir a la guerra contra la patrulla en un momento tan inoportuno. Si ambas partes no interfirieran en los asuntos del otro, no sería tan malo. Al escuchar esto, Greg se levantó de los nervios, alzándose imponente sobre su subordinado que ahora temblaba de miedo. Se inclinó para mirarlo a los ojos, mostrando la cicatriz que le recorría desde el rostro por todo el cuerpo. Fue obra de la oficina de patrullaje, y si intentan hacer las paces, solo terminarán muertos. Entendiendo por fin, el subordinado levantó las manos en señal de rendición y preguntó qué harían a continuación. Recibió la orden de informar a todos los grandes comerciantes que Greg quería sembrar el caos en la calle Josin. Sería como hace 5 años, pero esta vez ellos moverían los hilos desde las sombras. Cuando nadie estuviera mirando, matarían a Hazen y a quienes lo respaldan. El subordinado confirmó la orden, saludó y corrió a poner manos a la obra, pero de repente aparecieron unos botes en la entrada. Se quedó paralizado al ver las granadas de humo. Poco después el almacén se llenó de un humo denso y empezaron a llover más botes desde arriba. Era una emboscada. El subordinado miró a su alrededor e intentó llamar a su jefe por radio, pero una bala le atravesó la cabeza de repente. Cayó sin vida al suelo, y Roel apareció con el arma en la mano. Con el tiempo en contra, su prioridad era abatir primero al líder. Los agentes lo entendieron y se abrieron paso por la zona llena de humo en busca de su objetivo. La cantidad de droga esparcida por el lugar era increíble. Distraído por la escena, uno de los agentes no notó a la figura que se asomaba tras él. Se dio la vuelta y levantó el arma para contraatacar, pero ya no había nadie allí. Mientras se preguntaba si estaba alucinando, una enorme mano se abalanzó contra su cabeza desde un lado. El agente reaccionó y gritó para avisar a su capitán que estaba bajo ataque. Greg agarró el cañón de su arma, lo dobló con una fuerza descomunal y le dio un codazo que lo mandó a volar contra unas cajas. Perdió el auricular, cortando la comunicación con sus compañeros. Pudo escuchar a Roel preguntando sin parar dónde estaba y si se encontraba bien, hasta que el enemigo destrozó el aparato de un pisotón. Ahora estaba totalmente indefenso ante la fuerza de aquel gigante. Greg arremetió para atacar, y los demás por fin escucharon un grito ensordecedor que provenía del humo. Todos giraron la cabeza y ordenaron a otros 2 que se movieran hacia el origen de aquel ruido brutal. Dudaron un poco, pero acataron la orden con fe ciega en su capitán. Sira, que todavía estaba afuera, se ofreció a ayudar. Le ordenaron mantener su posición y asegurarse de que nadie escapara de sus garras. Lo entendió y se quedó junto a la puerta. Ya se había encargado de varios enemigos que intentaron huir. Roel siguió avanzando. Su intención era acorralar al objetivo empujándolo desde el frente hacia la puerta trasera. Cuando confirmaron el plan general, uno de ellos escuchó unos pasos acelerados. Greg se dirigía directo hacia ellos. Rápido, pero como un toro enfurecido, embistió al siguiente agente, quien solo alcanzó a gritar aterrorizado antes de recibir un brutal puñetazo en el rostro. Igual que a su compañero, lo dejó rodando por el suelo con la cara destrozada. Antes de que las cosas empeoraran, apareció Cora apuntando con su arma y le ordenó al enemigo que no se moviera. Greg levantó las manos fingiendo rendirse, y la agente le avisó al capitán que tenía al objetivo. Al mismo tiempo, Roel también lo estaba encañonando desde el frente.
Mientras elogiaba a su subordinada, el criminal vio la insignia en su manga y se dio cuenta de que se estaba enfrentando a la oficina de patrullaje. Preguntó cómo habían encontrado el lugar, pero no recibió respuesta. En cambio, lo interrogaron para saber si era el jefe de la operación. Greg admitió de cierto modo que lo era y preguntó si Heisen no había podido esperar para ir a por él. Al capitán le sorprendió la mención del subdirector. La verdad salió a la luz por fin cuando Greg confesó que había llegado hasta allí únicamente gracias a él. Al oír que contaba con el respaldo del subdirector, Roel se quedó estupefacto ante semejante revelación. Heisen estaba implicado en toda la red criminal de narcotráfico. Greg afirmó que era obvio, pues no habrían sobrevivido sin el apoyo de la oficina de patrullaje. Del mismo modo, el subdirector jamás habría alcanzado su puesto sin el dinero que ganaba con las drogas. Pero, ¿por qué querría eliminar a la persona que controlaba su operación? En realidad, el motivo por el que los habían enviado allí no era otro que para acabar con Roel. Si él muere, el clan Chinchi perderá su posición en la calle Hoshin. Mientras Greg avanza, Cora lo amenaza valientemente con dispararle si da un paso más, pero a él no le importa. Al capitán le hicieron creer que él era el cazador, pero la verdad es que ni siquiera sabe que es el cordero a punto de ser sacrificado. El criminal desapareció de repente del lugar donde estaba. Antes de que pudieran reaccionar, reapareció detrás de Cora. Le advirtió al oficial que lo esquivara, pero ya era demasiado tarde para protegerse por completo. Él levantó su arma para reducir el impacto, pero aún así acabó estrellándose contra la pared. Roel esquiva a una velocidad increíble y dispara sin cesar al enemigo que se acerca. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus dedos se transformaron en garras y cortaron el arma de la mano del oficial. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ahora debe de haberse dado cuenta de que lo enviaron allí para morir de forma estúpida. Cuando Greg golpeó con fuerza, el suelo debajo de ellos se derrumbó. Sorprendentemente, no había nadie allí. Roel logró retroceder con éxito. Sin un solo rasguño, le pregunta qué pasará si no logra matarlo. Asegurando que eso no sucederá, el enemigo crea una esfera de energía brillante y, gritando como un loco, dispara un rayo demoníaco hacia el capitán. Con la mirada clara lo esquiva y corre por la pared, ganando la distancia suficiente para rodear a su objetivo. Pensando que él no es más que otro peón, el humano también comienza a usar su propio poder demoníaco. Atacó, pero chocó contra los duros brazos del criminal. Tras bloquearlo con éxito, Greg aprovechó la oportunidad para disparar un rayo de energía desde sus ojos, el cual impactó de lleno en la cara del enemigo. Con una quemadura en la cabeza, Roel salió volando hacia atrás. Se quedó tirado en el suelo por un momento. Su enemigo promete vengarse y asegura que tarde o temprano matará a Heisen. Parecía que la batalla había terminado, pero el humano cerró los ojos con fuerza y empezó a brillar con una luz dorada. Sus ojos se abrieron con un resplandor cegador, y su cuerpo levitó, lleno de una energía tan familiar como extraña. Greg pudo reconocer que era una técnica del clan humano, pero no entendía por qué él, siendo un demonio, podía usarla. El cuerpo de Roel brillaba y ardía como si estuviera imbuido de un poder divino. Con un gran grito, liberó aún más poder, casi cegando a su enemigo solo con esa pura energía. Ahora, estaba listo para pelear de igual a igual. El capitán le preguntó al criminal si el trato propuesto por Heisen valía la pena como para arriesgar su vida. Greg lo mira y le sonríe de verdad, demostrando que no es el tipo de persona que se deja intimidar. La respuesta a su pregunta dependería de qué tan fuerte fuera el oficial. Unas cuantas patadas enviaron varias piedras sólidas volando hacia adelante. Roel, esperando y observando el momento oportuno, las rechaza todas con una sola mano sin derramar una gota de sudor. El enemigo intenta hacer algo con las piedras nuevamente, pero esta vez las junta para formar una enorme roca. Se la arrojó al humano y el humano estaba listo para mostrarle al demonio una de las técnicas de artes marciales de su clan. Al fusionar la resistencia física de los demonios con las técnicas humanas, su poder se elevó aún más. Al igual que antes, la energía parecía desbordarse de su cuerpo. Envuelto en el aura de una bestia feroz, carga directamente hacia la roca. Al principio no ocurre nada y apenas la roza, pero el enorme trozo de piedra se detiene y se hace añicos. Mientras los fragmentos de piedra volaban hacia él, Greg lo miró fijamente. Acababa de presenciar el puño del tigre, una de las 12 formas. No esperaba ver a un miembro del clan demoníaco usar una técnica que le pertenece a los humanos, así que cambió de opinión y decidió capturarlo vivo para estudiar a su enemigo a fondo. Ambos hombres intercambian algunas palabras provocadoras en medio de la pelea. Ahora era el turno de Greg para darle una lección, y lentamente comenzó a transformarse en una criatura aterradora. Apareció una cola, le crecieron garras afiladas y unas duras escamas rojas empezaron a cubrir su cuerpo. Estaba adoptando su forma demoníaca. Erguido como una entidad completamente diferente, le dice a Roel que se acerque y le demuestre todo lo que tiene.
Su verdadera forma desprendía una intención asesina abrumadora. Justo en ese momento, una explosión inesperada sacudió la cabeza del demonio hacia un lado. Ambos se volvieron sorprendidos y vieron a Cora sudando mientras sostenía un arma que aún humeaba. Furioso por la intromisión no deseada en su pelea, Greg lo fulminó con la mirada y se abalanzó hacia él. Para sorpresa de Greg, Roel igualó su velocidad fácilmente y lo persiguió. Antes de que pudiera alcanzar al subordinado que intentaba proteger a su gente, el capitán le dio una patada al enemigo para frenarlo en seco. Una vez que ambos tomaron distancia, el demonio aprovechó la oportunidad para preparar otro ataque. Mientras los patrulleros lo observaban esperando su próximo movimiento, el enemigo les lanzó de repente una llamarada ardiente. Era un poder inesperado, pero Roel reaccionó adoptando la forma de un lobo para contraatacar. Con la mirada fija en las llamas, respiró hondo y soltó un poderoso aullido para repeler y extinguir el fuego. Su enemigo se sorprendió de que realmente hubiera soportado su poder. Ahora era el momento de poner a prueba la fuerza física de este pequeñajo. Se abalanzó lanzando un puñetazo, seguido de un codazo en el costado. Esquivó ambos ataques sin mucha dificultad, pero solo eran una distracción para que la cola de Greg atrapara sus piernas sin ser detectada. Esa cola lo mandó a volar y lo estrelló contra la pared del almacén. Mientras Roel se ponía de pie quejándose del ataque sorpresa, el demonio ya estaba sobre él, listo para golpear. Harto de sus irritables habilidades, el hombre lobo levantó los brazos, gruñó y dijo que era hora de mostrarle unas antiguas artes marciales. Lo esquivó, juntó dos dedos encorvados y los usó rápidamente para golpear un punto exacto en el objetivo. Antes de que el enemigo reaccionara, se colocó a la espalda de Greg y, apretando los puños, asestó 6 golpes precisos en su cuerpo. Cuando saltó hacia atrás, el gigante demonio se giró y se burló de aquellos golpes débiles que apenas rasguñaron sus escamas. Roel lo miró jadeando de cansancio, mientras que el criminal se regodeaba diciendo que había desperdiciado una oportunidad de oro. Justo en ese momento, el cuerpo de Greg tembló. Los golpes diferidos finalmente hicieron efecto con fuerza en sus puntos vitales. Pronto, tosió como si se le salieran las entrañas y preguntó qué le había hecho el capitán. No es gran cosa, solo presioné unos cuantos puntos vitales. Al no entender Greg a qué se refería con puntos vitales, Roel le confesó francamente que había presionado algo importante en su espalda y que pronto sentiría el peso de sus efectos. Al principio el demonio dudó, pero sus palabras resultaron ser ciertas y de repente se tambaleó, gritando de dolor. Ahora jadeaba con dificultad, con la espalda cubierta de heridas abiertas. Teniendo en cuenta que sus meridianos ya habían reventado, sin duda sería insoportable. Aunque eso era cierto, no era nada comparado con el doloroso recuerdo de la cicatriz en su rostro. Recordando aquellas llamas ardientes, se irguió imponente y le exigió a su enemigo que le mostrara qué más tenía preparado. Aún así, si recibía un golpe más en sus venas de sangre, podría morir. Roel se agachó y desapareció del lugar donde estaba parado. En un abrir y cerrar de ojos, atacó por detrás, pero Greg se lo esperaba y lo esquivó a la perfección, contraatacando con un pesado latigazo de su cola. Logró levantar las manos a tiempo para cubrirse, pero eso dejó su cuerpo expuesto a un puñetazo enorme y brutal. Ese golpe le sacó el aire de los pulmones y lo dejó tirado revolcándose en el suelo. Roel parecía estar perdiendo y solo le quedaba un último golpe de gracia. La resistencia de Greg era inmensa. Seguía presionando a pesar de las evidentes heridas en su cuerpo. Como si quisiera demostrar aún más su fuerza, se agarró el brazo y, con un gran grito, se lo arrancó de tajo. No podía creer la absurda visión del demonio abriendo sus enormes fauces para masticar y devorar su propia extremidad. Esto le permite recuperarse de las demás heridas y restaurar sus energías. Ahora se sentía mucho mejor que cuando había comenzado la batalla. A una velocidad asombrosa desapareció de su lugar y apareció justo al lado de Roel, asestándole un poderoso gancho en el abdomen. Greg lo mandó a volar por los aires y saltó para alcanzarlo en pleno vuelo. Allí arriba, levantó el brazo que le quedaba y lo golpeó hacia abajo con una fuerza colosal, haciendo que el capitán de patrulla se estrellara rompiendo el suelo. El demonio miró hacia abajo al débil enemigo, quien gemía impotente por la falta de fuerzas y sin poder asestar ni un solo golpe más. Era el fin. Ahora, lo único que tenía que hacer para cumplir su misión era matar a ese joven arrogante. Justo en ese momento, Greg sintió sus extremidades pesadas y se vio inmovilizado cuando 3 patrulleros subordinados se colgaron de él con todo su peso. Su capitán estaba casi inconsciente, así que Cora sujetó al enemigo y le gritó que se levantara. Los demás también se unieron a sus súplicas, arriesgando sus propias vidas en el acto. A pesar de eso, Roel no podía mover ni un solo músculo. Por otro lado, Greg frunció el ceño ante sus débiles intentos de detenerlo. Pateó al primer sujeto sin hacer el menor esfuerzo.
Luego desató un aliento de llamas condensado que atravesó su cuerpo, reduciendo carne y hueso a cenizas. El capitán derramó lágrimas al ver caer a su camarada, especialmente cuando sus últimas palabras fueron para agradecerle. Cora levantó el puño para atacar, maldiciendo a la malvada raza demoníaca, pero palideció y sudó frío al cruzar miradas con el despiadado enemigo. Greg agarró toda su cabeza con una mano y la apretó cada vez más fuerte hasta que su cráneo no pudo soportarlo más. La patrulla volvió a gritar y aullar de dolor. El último miembro tembló de miedo, aferrado al demonio que sonreía al saber que su presa sentía pánico hasta los huesos. Corrió lo más rápido que pudo para escapar, pero se detuvo en seco cuando un enorme agujero atravesó su cuerpo. Y así, los tres desaparecieron. Roel tembló de rabia, reuniendo por fin la furia suficiente para volver a ponerse en pie. A pesar de sus heridas, juró matar al asesino de sus camaradas, pero Greg podría haber dicho lo mismo de él. Eso era todo lo que le quedaba para poder atacar. El capitán, en cambio, estaba dispuesto a arriesgarlo todo en la única oportunidad que tenía. Las garras del demonio rojo atravesaron su pecho y lo levantaron en el aire. No era un ataque que pudiera evitar, pero tampoco quería hacerlo. Roel lo tenía exactamente donde quería. El enemigo se confundió cuando su cuerpo empezó a brillar como antes. Tenía la intención de liberar toda su energía, aun sabiendo que él tampoco sobreviviría. Un destello cegador devoró todo el almacén, e incluso Sira quedó atónita por la explosión que estalló desde adentro. Se dio la vuelta y observó la escena completamente en ruinas. Llamó a Roel mientras caminaba entre los escombros y la destrucción. De repente divisó una figura roja de pie entre el espeso humo. Era Greg, que apenas seguía con vida tras recibir el ataque frontal. El capitán, temblando tirado en el suelo, le ordenó con gran esfuerzo que atrapara de una vez al asesino, pero Sira estaba paralizada. Sus ojos se encontraron con los de Greg, y por alguna razón, ambos rompieron en un llanto incontrolable. Los dos se miraron mientras lloraban en silencio. Greg reconoció a la persona que tenía delante y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sira también temblaba, conteniendo a duras penas las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Roel gritó preguntándole por qué no se movía, pero ella no podía hacerlo. Se quedó inmóvil hasta que por fin los soldados saltaron desde lo alto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el demonio se vio repentinamente rodeado por las tropas. Cuando el muro también se derrumbó, todos voltearon para ver quién había llegado. Aparecieron dos siluetas muy familiares. Eran Siji y Bailey, sonriendo ante la interesante escena con la que se habían topado. Al ver a Greg, ella por fin confirmó la identidad del jefe de la organización ilegal detrás de todo. El demonio la vio y le dijo que no quería ser su enemigo, pero ella solo quería confirmar si él era realmente el culpable de todo. Satisfecha con su respuesta, decidió que él tendría que acompañarla. Él se negó, alegando que tenía cosas más importantes en las que invertir su tiempo. Al darse cuenta de que no cedería fácilmente, se movió con una velocidad y fuerza incomparables a las de Roel. Salió volando de un solo golpe y rodó por el suelo. Gimiendo y apenas pudiendo abrir los ojos, se encontró con varias cuchillas muy cerca de su rostro. A su alrededor, todos los soldados estaban de pie apuntándolo con sus lanzas. Bailey no estaba de humor para ser amable con el criminal, así que ordenó a sus hombres que se lo llevaran de inmediato. Sin embargo, Sira llamó a su señorita con una expresión de angustia. La señorita preguntó confundida qué sucedía, pero la sirvienta se mordió el labio y guardó silencio. Al escuchar que Roel estaba bien a pesar de la batalla, Bailey le preguntó si aquello era como el héroe, salvando a la damisela en apuros. Cuando él se ofreció a sí mismo como recompensa, ella se sonrojó sorprendida. Le respondió que no tenía por pasatiempo criar perros, y se dio la vuelta. Aún así, ella no escuchó más su excusa de que no era un perro sino un lobo, y ocultó una sonrisa al marcharse. Mientras tanto, Sira miraba al frente preguntándose qué hacer a continuación. Greg caminaba dócilmente guiado por los soldados, pero miró hacia atrás para cruzar la mirada con ella. Le dijo que no se preocupara por él, y esas palabras hicieron que a ella se le llenaran aún más los ojos de lágrimas. Roel se dio cuenta y la sorprendió preguntándole qué pasaba, con curiosidad por saber si conocía al criminal que se llevaban. Sira giró la cabeza para negarlo y le dijo que le estaba dando demasiadas vueltas, pero él no podía quitarse la sensación de que ocultaba algo. Los cadáveres de los 3 agentes caídos estaban alineados de forma macabra, y Roel no pudo evitar mirarlos con el rostro sombrío. Otras personas entraron, cubrieron sus cuerpos y los sacaron del almacén. Cuando un brazo cayó y quedó colgando de la camilla, Hazen les pidió que esperaran. Sujetando el brazo con firmeza, fingió que quería darles un funeral digno y prometió que se ocuparía de las familias que dejaban atrás. El capitán lo observó en silencio, pero el subdirector se volvió hacia él y le preguntó si estaba bien, inspeccionando su cuerpo para ver si estaba herido. Diciendo que solo tenía heridas leves, aseguró que se pondría bien si descansaba. Como no podía permitirse perder a un subordinado tan competente,
Heisen juró que haría que su médico personal lo tratara. Le ofreció al joven capitán que regresaran juntos a la ciudad en su coche. Al mirar directamente, vio a un hombre corpulento de pie en posición de firmes y preguntó quién era. Era Scarface, su fiel guardaespaldas que llevaba años acompañándolo. Como no quería viajar con desconocidos, decidió ir en el vehículo de su equipo. Y así se separaron por el momento. Cira apareció y llamó a su capitán para que fuera al coche en el que viajarían. Al verla por primera vez, a Heisen le resultó familiar. Roel la presentó de forma bastante brusca y se dirigió al asiento del copiloto para terminar la conversación lo antes posible. Una vez los dos dentro de la camioneta, arrancaron en silencio, ignorando por completo al subdirector, que se despedía con la mano y les decía que tuvieran cuidado. Mientras tanto, Heisen seguía pensando en Cira con una expresión maliciosa. En la carretera, Roel hizo una mueca y gimió por el dolor de la batalla. Casi vomita las entrañas, y su sirvienta gritó de sorpresa y preocupación. Había agotado toda su energía y necesitaba descansar y recuperarse cuanto antes, pero no parecía que el subdirector se lo fuera a poner tan fácil. Sus palabras sonaban como si Heisen hubiera intentado matarlo. Con esto reveló que Heisen era en realidad el cerebro detrás de las drogas ilegales. Mientras Roel siguiera con vida, lo perseguiría sin descanso. Tal como dijo, varios coches empezaron a seguir a su vehículo, rodeándolos por ambos lados y obligándolos a acelerar. Dentro, unos hombres enmascarados se preparaban para cumplir su misión de no dejar a nadie con vida. Cira miró a su alrededor, acorralada por los coches enemigos. En la oficina de patrulla de Hauchen, Cira permanecía de pie, firme y con expresión rígida. Un sonido inconfundible resonaba en la sala de interrogatorios, donde Greg colgaba del techo, cubierto de heridas por los interminables latigazos. A pesar de sus heridas, se burlaba de Matian, que gruñía de frustración tratando de sacarle alguna información al sospechoso. Se rió de él por hacerse el duro a pesar de estar medio muerto. Le dijo que seguramente soñaba con escapar y le ordenó que soltara dónde estaba el dinero. Lo que más lo frustraba era que el criminal se hiciera el tonto, fingiendo no saber de qué hablaba. Seguro que pensaba que la oficina de patrulla no sabía nada de él. Había estado desviando ganancias del mercado negro para convertirlas en oro constantemente. Ahora querían saber dónde había escondido todo ese oro. Greg se mantuvo en sus 13, asegurando que no sabía de qué le estaban hablando. Cuando Matian iba a azotarlo de nuevo, apareció Heisen y le dijo que se detuviera y saliera para dejarlos hablar a solas. El ayudante pidió más tiempo para sacarle la información que necesitaban, pero recibió la estricta orden de salir de inmediato. No tuvo más remedio que obedecer la orden, dejando a los dos a solas, tal como Heisen pretendía. El director dijo que no esperaba ver la cara de su viejo amigo en ese estado, pero Greg lo fulminó con la mirada, sabiendo que eso era exactamente lo que quería. Después de todo, él era el culpable de dejarlo en ese estado, especialmente por aquel incendio que planeó y provocó hace tanto tiempo. Heisen afirmó que no tenía intención de hacerle daño y que solo quería el mercado subterráneo. Es difícil creer las palabras de un farsante. El subdirector le dijo que entregara el oro a cambio de perdonarle la vida, pero Greg no volvería a caer en sus mentiras y juró que no vería ni un solo centavo de todo el oro que había acumulado. El enfurecido Heisen llamó de nuevo a Matian, quien respondió con su misión. Le ordenaron descubrir el paradero del oro sin importar los medios para conseguirlo. La puerta se cerró a sus espaldas, entonces acercaron un hierro al rojo vivo al indefenso sospechoso. Cuando el guardia prometió que se encargaría bien de él, todas las luces de la prisión se apagaron de repente, dejándolos desconcertados. Cira caminó por el oscuro pasillo con un arma en la mano.